Estados Unidos e Israel han golpeado a Irán, pero el régimen aún puede sembrar terror. Cientos de drones atacan bases en todo el Medio Oriente ahora mismo. Un jugador inesperado entra al juego. Ucrania llega para acabar con el terror de Irán, aliándose con Estados Unidos y países de Medio Oriente. Primero Rusia, ahora Irán. Ucrania ha desatado un arma futurista que pondrá fin a la plaga de drones del régimen iraní. ¿Cuál es esa arma? Drones interceptores. Ucrania atendió los llamados de Estados Unidos y países de Medio Oriente afectados por la represalia iraní a la Operación Furia Épica y tomó acción. Los drones interceptores ucranianos están siendo enviados a la región del Golfo y se están utilizando para detener los drones Shahed que Irán está lanzando contra sus muchos enemigos. ¿Quiénes están recibiendo estos drones? Zelensky declaró que, tras el nuevo acuerdo de Ucrania con Estados Unidos, podrían enviarse a bases estadounidenses en Jordania y quizá también a Arabia Saudita. Esto es muy importante para Ucrania y podría impactar mucho al país mientras sigue luchando contra la invasión de Putin. Más adelante en el video explicaremos por qué, pero primero debemos abordar por qué Ucrania envía estos drones y su impacto en la Operación Furia Épica. Porque es una pregunta sencilla de responder, lo pidió Estados Unidos. Durante las primeras horas de la operación, 6 militares estadounidenses murieron. Según Euronews, el arma que los mató fue probablemente un dron Shahed, lo que encendió las alarmas en el mando estadounidense. Estos drones baratos no igualan la modernidad o potencia de los que aporta Estados Unidos, y ese es el problema. Los Shahed son baratos, se pueden lanzar en grandes cantidades y solo se necesita que uno o dos atraviesen las defensas aéreas para causar mucho daño. Cada enjambre de Shahed obliga a Estados Unidos a usar caros misiles interceptores que no siempre logran detenerlos. El propio Zelensky ha señalado eso, mencionando que Estados Unidos gastó 800 de sus misiles Patriot en los primeros 3 días de la Operación Furia Épica, lo cual es un costo que Estados Unidos simplemente no puede ni debe absorber si va a estar en una lucha prolongada con Irán. Así llegó la solicitud, como explica Zelensky. Recibimos una solicitud de Estados Unidos para un apoyo específico en la protección contra los Shaheds en la región de Medio Oriente, anunció el presidente de Ucrania el 5 de marzo en una publicación en X. Agregó, di instrucciones para proporcionar los medios necesarios y asegurar la presencia de especialistas ucranianos que puedan garantizar la seguridad requerida, añadió. Antes de recordar que Ucrania está lista para apoyar la seguridad de quienes la ayudaron contra la invasión rusa. Hay un motivo para la última parte del mensaje. Ucrania sabe que sus drones interceptores le dan ventaja, tema que pronto analizaremos a fondo, y hay más. Ucrania no solo está enviando drones interceptores a las bases estadounidenses en Medio Oriente. El país entiende que la experiencia debe acompañar al arma para que sea efectiva como lo requieren Estados Unidos y sus aliados. Ucrania envía expertos y drones a Medio Oriente para enseñar a Estados Unidos y aliados a aprovechar sus nuevos interceptores. Zelensky volvió a X el 17 de marzo para informar. Actualmente hay 201 ucranianos en Medio Oriente, en la región del Golfo, y otros 34 están listos para desplegarse. Esos expertos ya están en Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, dice Zelensky. Además, hay acuerdos en desarrollo con otros países, aparte de los de drones que Ucrania tiene con Estados Unidos. La experiencia de Ucrania está muy solicitada en este momento. Cualquiera que haya estado prestando atención a la guerra en Ucrania podrá decirte por qué. Irán lanza contra bases estadounidenses los mismos drones Shahed que ha entregado a Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania. Irán entregó estos drones poco después de que Putin iniciara la invasión, según Le Monde. Poco después, el país firmó un lucrativo acuerdo de licencia con Vladimir Putin, permitiendo a Rusia fabricar drones Shahed en su propio territorio con apoyo del régimen iraní. Esto es relevante por la situación actual en Medio Oriente, ya que Ucrania enfrenta drones Shahed desde hace 4 años. Conoce estos drones a la perfección, lo que significa que entiende las tácticas que se usan cuando se lanzan los enjambres de drones y ha desarrollado tácticas junto con armas para minimizar el daño que estos enjambres pueden causar. Eso es lo que buscan Estados Unidos y sus aliados en Medio Oriente. Intentan entender el tipo de combate en el que Ucrania ha innovado y del que lleva años defendiéndose. Y Ucrania está en la posición perfecta para proporcionar el conocimiento que necesitan para acelerar su capacidad de detener los drones Shahed de Irán en seco. El conocimiento es importante, pero Ucrania debe respaldarlo entregando armas y sus drones interceptores baratos son la solución ideal. Ucrania ha creado varios interceptores muy efectivos contra los Shahed, como mostraremos enseguida. El principal dron interceptor que probablemente llegará a Medio Oriente es el Sting. Descrito por la nueva voz de Ucrania como un interceptor FPV,
El Sting ya presume una tasa de acierto de entre 80 y 90% cuando se utiliza contra los drones tipo Shahid de Rusia. Ucrania comenzó a usar este dron en 2025, y sus especificaciones revelan por qué es una buena defensa contra los Shahids de Irán. Un Sting puede volar a velocidades de hasta 315 km por hora o 195.7 millas por hora, lo que significa que es lo suficientemente rápido como para ajustar su posición en pleno vuelo y así interceptar a los Shahids que están preprogramados para golpear objetivos específicos. Sting es una solución de corto alcance, como lo destaca su alcance de 37 kilómetros o casi 23 millas y su altitud máxima de 7 kilómetros o 4.3 millas. Lo mejor es que lleva una carga útil de 500 gramos, poco más de 1 libra, lo que ayuda a reducir el costo de producción del interceptor. Un Sting no necesita una carga útil más grande. Es una pequeña cantidad de explosivo combinada con la energía cinética generada por una colisión y el explosivo que lleva el Shahid entrante para sacar los drones iraníes del cielo. Mencionamos el bajo costo antes. Esa es la principal razón por la que Estados Unidos y sus aliados en Medio Oriente quieren los interceptores de Ucrania. Para explicarlo, aquí un ejemplo. Irán lanza más drones Shahid contra una base estadounidense. Cada dron cuesta entre $20 y $50,000, una cantidad baja comparada con el gasto militar tradicional. Estados Unidos responde lanzando misiles Patriot para interceptar drones. Cada uno de estos misiles le cuesta a Estados Unidos alrededor de $4 millones construirlo. Supongamos que hay 5 drones iraníes en el enjambre, un número pequeño. El costo para Irán no supera los $250,000. ¿El costo para Estados Unidos? Un asombroso total de $20 millones. Aunque ninguno de los drones iraníes acierte, obliga a Estados Unidos a gastar 80 veces lo que le cuesta a Irán enviar los Shahids allí. Esa táctica de desgaste permite a Irán presionar a Estados Unidos, que solo tiene un número limitado de misiles Patriot en almacenes. Si Zelensky tiene razón, Estados Unidos ya había lanzado 800 de esos misiles durante los primeros 3 días de la Operación Furia Épica. Estados Unidos ya gastó $3.2 mil millones en misiles interceptores, sin contar otros gastos en su conflicto con Irán. Esto no es sostenible, ni para el ejército más rico. El interceptor Sting soluciona estos problemas. La nueva voz de Ucrania calcula que construir el interceptor de drones cuesta solo $1,000. Reuters lo estima un poco más alto, citando unos $2,000 como posible precio de exportación del Sting. Este dron futurista y bien diseñado convierte uno de los mayores costos de Estados Unidos en la Operación Furia Épica en una ventaja. Ya no es Irán quien más se beneficia al lanzar enjambres de drones. En nuestro escenario, el costo de intercepción para Estados Unidos baja de 20 millones a 5,000, $10,000, que es cientos de miles menos de lo que le cuesta a Irán lanzar los 5 drones que planteamos. Eso representa un cambio radical y convierte lo que pudo ser una estrategia ganadora para Irán en una pesadilla de desgaste, justo lo que buscaba infligir a Estados Unidos. La única esperanza de Irán es que los drones interceptores ucranianos no sean tan efectivos como necesita Estados Unidos. Esa esperanza ya se desvaneció y explicaremos por qué. Antes de hacerlo, esto es un recordatorio rápido de que estás viendo The Military Show. Este es el tipo de información que buscas. Suscríbete al canal, lo explicamos cada semana. En cuanto al control, Irán no puede hacer mucho contra Sting u otros drones interceptores. Sting se controla con gafas de realidad virtual que permiten al operador identificar y rastrear objetivos en tiempo real. El interceptor también tiene un sistema de guía basado en inteligencia artificial que le permite seguir a un Shahid entrante, al que destruye mediante impacto, y un mecanismo de detonación remota que le permite liberar su pequeña ojiva en el momento perfecto. Y esta no es una tecnología teórica que Ucrania le esté proporcionando a Estados Unidos. Ha sido probada en combate, y la tasa de aciertos de entre el 80 y el 90% demuestra por qué. Según United 24 Media, los drones interceptores de Ucrania ya suman el 30% de los derribos de la defensa aérea del país hasta el 24 de febrero. Ese número aumentará a medida que Ucrania fabrique más drones baratos. Irán ni puede esperar a que se acaben las reservas que Ucrania manda al Medio Oriente. Tan solo en 2025, Ucrania construyó 100,000 de sus drones interceptores, reveló su Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Recuerda que Ucrania no usó muchos interceptores hasta finales de 2025. Ahora Ucrania afirma que su capacidad de producción de drones interceptores ha crecido 8 veces, lo que significa que puede producir 800,000 de sus drones interceptores al año siempre y cuando tenga el financiamiento. Si Estados Unidos y sus aliados pagan por interceptores, obtendrán los que necesiten para defenderse de los ataques Shahid de Irán. La estrategia de Irán con drones se desvanece de inmediato.
Con la llegada de drones interceptores ucranianos y expertos que enseñan a Estados Unidos y sus aliados de Medio Oriente su uso, Irán observa cómo su estrategia para hacer gastar millones a Estados Unidos ha fallado. Literalmente, en el caso de los Shaheds que ahora explotarán en el aire en lugar de hacerlo sobre objetivos militares críticos en la región del Golfo. Pero espera, quizá te preguntes por qué Estados Unidos necesitaría drones interceptores. ¿Has oído hablar de los porcentajes que se están manejando? Los lanzamientos de drones de Irán han disminuido mucho desde el inicio de la operación. Eso es cierto, si el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, tiene los datos correctos. Hegseth afirma que los lanzamientos de drones de Irán han disminuido en un 95% en comparación con la andanada inicial que desató en los primeros días. El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra la infraestructura militar y de drones de Irán ha contribuido a esto. Sin embargo, un 95% no significa que se haya detenido por completo. Irán continúa lanzando drones, aunque ahora los enjambres ya parecen más bien un goteo. Vimos eso el 19 de marzo, cuando Arabia Saudita informó que sus sistemas de defensa aérea habían interceptado y destruido un quinteto de drones iraníes que se dirigían hacia el este del país y su capital, Riad. Estos 5 drones se suman a los 13 misiles y drones que Arabia Saudita ya había interceptado, mostrando que Irán sigue intentando causar estragos con drones, aunque ahora lance menos. Recuerda también lo del costo. Este ataque usó solo 5 drones, pero interceptarlos puede costar millones con sistemas tradicionales de defensa aérea. ¿Por qué querría Arabia Saudita gastar tanto cuando puede derribar los Shaheds usando interceptores que cuestan solo una fracción de lo que normalmente gastaría? No tiene sentido financiero, sin importar cuánta infraestructura de drones de Irán se haya destruido. Mientras los Shaheds vuelen, los interceptores ucranianos tienen valor. Y ese valor nos lleva de vuelta a la influencia que mencionamos hace unos minutos. Resaltamos el claro punto de Zelensky sobre apoyar a los aliados de Ucrania, respaldado el 17 de marzo al anunciar que expertos en drones ucranianos iban al Medio Oriente. Estamos listos para ofrecer acuerdos similares a nuestros socios de confianza, desde cooperación en drones hasta futuras alianzas de defensa. Nadie querría excluir de su seguridad la fuerza y capacidad demostradas en la guerra de Ucrania. Si alguien lo hace, no sería inteligente, dijo Zelensky. Traducción. Ucrania ve una oportunidad para demostrarse útil ante las mismas naciones que podrían brindarle más apoyo en su lucha contra Rusia. Ucrania busca aprovechar esta oportunidad. Según un informe de Business Insider del 18 de marzo, Ucrania ya le ha dicho a Estados Unidos y a sus socios de Medio Oriente que puede suministrar hasta 1,000 drones interceptores por día para ayudarlos a defenderse contra los drones Shahed de Irán. Con más inversión, Ucrania dice que podría suministrar más. Esto significa que Ucrania podría convertir sus drones interceptores en una fuente confiable de ingresos que luego podría gastar en desarrollar o producir más armas que pueda usar contra Rusia. Por ejemplo, si el costo de producción en Ucrania es de $1,000 y el precio de exportación citado por Reuters es de $2,000 usando el caso de Sting, 1,000 drones por día suman $2 millones. Si Ucrania puede firmar acuerdos para proporcionar esta cantidad de drones por sí sola, sin considerar el potencial de aumentar la producción, eso serían $730 millones al año que podría ganar con sus interceptores baratos y efectivos. Ucrania también podría tomar otro camino. Pero el 15 de marzo Reuters informó que Zelensky dejó claro que Ucrania no participa directamente en la operación Furia Épica. Zelensky declaró que hoy la tecnología y la financiación son importantes para nosotros. Ya hemos cubierto el tema de la financiación, pero lo que Zelensky también está insinuando es que está dispuesto a intercambiar drones ucranianos y experiencia por más de ese tipo de armas occidentales de alta tecnología que han estado usando en su guerra con Rusia. Ucrania necesita más misiles antiaéreos para defenderse de los ataques balísticos rusos. Básicamente, cualquier cosa que Ucrania no pueda producir por sí misma pero que necesite en su lucha, podría intercambiarse por interceptores y otros tipos de drones. Esto es una ventaja para Ucrania. Es una prueba de que un país que ha demostrado la efectividad de una estrategia sólida de sistemas no tripulados durante los 4 brutales años de lucha contra Rusia, ahora está en el punto en el que puede empezar a aprovechar su experiencia para consolidar el éxito a largo plazo, tanto su propio éxito como el de su industria de defensa. Hay 2 aspectos más para Ucrania, uno con países de Medio Oriente y otro con Estados Unidos. El New York Times señala en un artículo del 9 de marzo que al dar drones interceptores a Estados Unidos, Ucrania busca ganar puntos con la administración de Trump, mientras ésta sigue intentando mediar conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia. Ucrania le dice a Estados Unidos, puedes contar con nosotros cuando lo necesites. Eso debe contar al comparar a Ucrania con un país que se opone firmemente a Estados Unidos y Occidente, pese a lo que dice Putin. Otros informes señalan que Rusia dio inteligencia y tecnología de drones a Irán en la operación Furia Épica,
lo que Ucrania podría usar para golpear los objetivos de Putin de manipular a Estados Unidos en apoyo a Rusia y sus demandas. El mensaje es simple. Ucrania ayuda a Estados Unidos. Rusia intenta perjudicarlo. Ucrania espera que este mensaje no caiga en saco roto. Sobre Medio Oriente, Ucrania se posiciona como socio clave para países que antes no tendrían vínculos de defensa con ella, gracias a la Operación Furia Épica. El semanario árabe afirma que Ucrania busca vender armas a países del Golfo y crear dependencias para ganar apoyo de nuevos socios inesperados para Putin. Estas asociaciones ya se estaban desarrollando antes del conflicto con Irán. Arabia Saudita entregó $400 millones en ayuda a Ucrania en 2023, y Qatar ha estado involucrado en la reunificación de más de 100 niños ucranianos y rusos con sus familias durante la guerra, ya que sirvió como una especie de mediador de bajo perfil. Ahora, Ucrania puede usar esos argumentos con otros países y con Estados Unidos, ya que tiene armas y quiere ayudar. Rusia le da inteligencia y drones a Irán, que usa para atacar tu territorio. ¿Cuál parece mejor socio? Por cierto, Ucrania está enviando más de 200 expertos en drones a los estados del Golfo, incluso mientras se defiende de Rusia. Ucrania hace sacrificios para ayudar, lo cual será valorado por las naciones de Medio Oriente que sienten que fueron arrastradas a un conflicto ajeno. Para Irán, la alianza de Ucrania con Estados Unidos y aliados en Medio Oriente llega en el peor momento. Los drones eran la carta fuerte de Irán. En el Donetsk ocupado, la unidad élite Rubicon de Rusia trabajaba arduamente. Lo mejor de lo mejor en cuanto a las fuerzas de sistemas no tripulados de Rusia, Rubicon, estaba desarrollando y utilizando algo que había tardado años en crear y que era insustituible para Rusia. Ahora, ha sido eliminado. En una sola noche, Ucrania destruyó una base clasificada de la que ni siquiera se suponía que debía saber, y toda la trayectoria de la guerra aérea en Ucrania ha cambiado para siempre. No solo la pérdida de una instalación de Rubicon ha afectado a Rusia, también las reparaciones de aeronaves quedaron paralizadas tras otro ataque en profundidad. Más adelante hablaremos de ese ataque. Primero, Rubicon tuvo un día muy malo. El 18 de marzo, las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania informaron en Telegram que realizaron un ataque en profundidad en Donetsk ocupado, destruyendo una instalación clave de Rubicon. En Donetsk, drones de largo alcance de la SSO atacaron la base y el centro de control del Centro Ruso Clasificado de Tecnologías No Tripuladas, Rubicon. La SSO informó que atacó el Centro de Coordinación de Sistemas No Tripulados del enemigo en la ciudad ocupada, realizando una operación para neutralizar los escuadrones de drones rusos. No era una base común. Ser una ubicación clasificada muestra que Putin quería mantener la instalación Rubicon oculta de Ucrania. Rusia sabía que esta base era insustituible. Y no solo físicamente, la tecnología ha sido clave en la campaña de Rusia en Donetsk, pero a quienes Rusia no puede darse el lujo de perder es a los expertos en drones que han sabido aprovechar esa tecnología. Ucrania no ha proporcionado ninguna información sobre bajas y estamos seguros de que no escucharemos nada de Rusia. Putin no querrá revelar nada sobre otra pérdida rusa más, ya que prefiere esconder la cabeza bajo la arena. No se equivoquen, Ucrania golpeó a Rusia tan fuerte el 18 de marzo que las repercusiones se sentirán en todo Donetsk. ¿Cómo lo sabemos? Las SSO no solo dijeron que atacaron la instalación Rubicon, Ucrania lo demostró. Un video publicado con la declaración de las SSO muestra cómo drones ucranianos atacaron una instalación rusa en territorios ocupados, que debía estar protegida por defensas aéreas. Con una duración de aproximadamente 1 minuto, el video comienza con imágenes en blanco y negro tomadas desde la perspectiva de un dron ucraniano mientras se acerca a su objetivo. El dron impacta. El punto de vista pasa a otro dron, acercándose a la incendiada instalación Rubicon. Las SSO intensifican el ataque mientras este dron se aproxima al edificio impactado por el anterior. Esto no fue un solo ataque. Ucrania atacó repetidamente la instalación Rubicon. Algunos edificios del complejo son atacados, mostrando la degradación de la instalación Rubicon a lo largo del tiempo. Con cada ataque llegan más imágenes de edificios incendiados, ya que Ucrania golpeó el centro neurálgico de toda la operación rusa de drones en Donetsk. Lo que Ucrania hizo es muy mala noticia para Rusia. Esto se debe, entre otras cosas, a lo que le ocurrió a la unidad atacada por Ucrania. Hemos mencionado que Rubicon representa a la élite entre los operadores de drones de Rusia. La unidad es ciertamente lo suficientemente notoria como para que se hayan escrito varios perfiles sobre ella en los medios tradicionales, uno de los cuales fue publicado por el Kiev Independiente en diciembre pasado. Letal, élite y en expansión fueron las palabras que el medio usó para describir a Rubicon. Luego explicó cómo Rubicon ha empeorado las tácticas de drones rusas según Ucrania.
A través de Rubicon, Rusia ha logrado centralizar lo que antes era un grupo disperso de operadores de drones en una unidad respaldada por el Estado que entrena pilotos, desarrolla tecnología y realiza ataques devastadores contra Ucrania, tanto en el frente como en la retaguardia. Los operadores de Rubicon son lo suficientemente talentosos como para atacar la logística de Ucrania y destruir sus sistemas de radar, y los miembros de la unidad siempre están en movimiento. Esta unidad nómada de drones requiere centros de operación. Eso es lo que Ucrania atacó en Donetsk. Con el control de la unidad destruido, Rubicon no podrá lanzar ataques con drones hasta reconstruirse. La inteligencia ucraniana probablemente vigila a los sobrevivientes del ataque del 18 de marzo, ya se prepara para un nuevo ataque donde Rubicon se instale después. Mejor aún para Ucrania, este ataque redujo la presión sobre sus unidades de drones. El Kiev Independiente informa que Rubicon se dedica a cazar operadores de drones ucranianos, buscando reducir su ventaja en drones en el frente. Rubicon ha sido efectivo en ese ámbito. Entre febrero y noviembre de 2025, la unidad pasó de publicar 513 ataques contra Ucrania a 2.246 por mes. Rubicon era un enigma. Ucrania acaba de encontrar la solución. Por cierto, este no es el único golpe que Rubicon recibió en 2026. Antes de analizar el impacto del ataque de Ucrania en Rusia, cabe mencionar que Rubicon ha enfrentado conflictos internos recientes. El 16 de febrero, United 24 Media informó que un operador de drones de élite de Rubicon, cansado de trabajar para Putin, desertó del ejército ruso y se unió al bando contrario. Ese operador ahora trabaja para Ucrania y reveló que él, al igual que muchos otros soldados rusos, no quería pelear en la guerra de Putin desde un principio. Un ex profesional inmobiliario de Novosibirsk, Miroslav Simonov, fue detenido por la policía durante un viaje a Moscú por no cumplir con una orden de servicio obligatorio. Al operador se le ofreció elegir entre ir al frente por reclutamiento formal o trabajar en logística cerca de su padre. Sin alternativas, el soldado eligió la segunda opción y terminó trabajando para Rubicon. Simonov ya había intentado escapar. Lo capturaron y enviaron al frente como soldado de asalto. En lugar de comprometerse con los asaltos suicidas de Putin con soldados como carne de cañón, contactó al servicio ucraniano Quiero Vivir y completó una larga caminata de 10 kilómetros o 6.2 millas para poder entregarse. Por fin terminó la brutalidad de servir en Rubicon y en el ejército ruso. Y cuando Simonov fue puesto bajo custodia, presenció algo que le reveló que había tomado la decisión correcta. Ucrania capturó a otro soldado ruso junto con Simonov. Ese soldado resultó herido. El combatiente ucraniano lo cargó en vez de dejarlo atrás. Entonces entendí la diferencia entre Rusia y Ucrania, dijo Simonov en una entrevista en video. En cuanto a sus planes futuros, ahora a luchar a matar perros, no los considero humanos. Tengo quejas muy serias contra el Estado. Rompieron mi vida y la de muchos muchachos que defendieron su hogar, dice Simonov. Rubicon es la fuerza de drones de élite rusa, pero tras el incendio de su centro de mando en Donetsk y la deserción de algunos miembros a Ucrania, queda claro que nada es fácil, ni siquiera en una unidad en la que Putin ha invertido enormes cantidades de dinero y personal. Volvamos al ataque de Ucrania. Lo que lograron las SSO muestra que Ucrania está transformando el uso de drones en sus batallas contra Rusia. Lo del 18 de marzo fue una guerra asimétrica sin precedentes y explicaremos por qué eso lo cambia todo. Pero primero, este es el show militar. Y te traemos el panorama completo, no solo los titulares. Si quieres mantenerte a la vanguardia, suscríbete al canal hoy mismo. El reciente ataque de Ucrania impactó una unidad que, según la prensa de Euromaidan, tiene 5.000 efectivos y grandes recursos financieros. El medio señala que el ataque ucraniano fue apoyado por miembros clandestinos de una resistencia anti-Putin en Donetsk, y junto con la deserción mencionada, muestra que no todo está bien en los territorios ocupados, que Putin dice que aceptarían la ocupación rusa. Eso está muy lejos de la verdad, y ahora Rusia tiene que lidiar con los suyos volviéndose en su contra, y a combatientes clandestinos que resisten en Donetsk. Rusia enfrenta también los drones ucranianos de ataque de alcance medio. Ese es el factor decisivo en la guerra asimétrica que Ucrania libra contra Rusia desde hace 4 años. Lo que vemos en el ataque contra Rubicon es que Ucrania está desplegando drones de ataque de alcance medio. Estos drones son muy importantes para Ucrania. Hasta hace poco, Ucrania se centraba principalmente en desarrollar drones FPV y de largo alcance para atacar dentro de Rusia. Ambos son extremadamente importantes, pero ninguno le da a Ucrania la capacidad que necesita para atacar la retaguardia rusa en los territorios ocupados. Los drones FPV no tienen el alcance, lo que significa que son útiles a lo largo de las líneas de combate y en las zonas de aniquilación de Ucrania, pero no más allá.
Los drones de largo alcance pueden atacar la retaguardia, pero al usarlos en territorios ocupados, Ucrania no debilita la maquinaria de guerra de Putin en Rusia. Ucrania necesitaba otras opciones, como explicó el ex boinas verdes del ejército de Estados Unidos, Brian Pickens, al Centro de Análisis de Políticas Europeas, o CEPA, en enero. La mayoría de lo importante ahora está entre 30 y 100 kilómetros, dijo Pickens a CEPA, añadiendo que Rusia envía infantería desechable al frente y resguarda sus sistemas más valiosos en la retaguardia con guerra electrónica. Ucrania carece de sistemas escalables que puedan atacar con fiabilidad allí. Rubicon tenía drones así. Ahora Ucrania también, y ataques como el reciente en Donetsk muestran que su estrategia asimétrica ha evolucionado. Ahora Ucrania puede combinar su inteligencia, que ya está muy por delante de la de Rusia, con las armas que necesita para lograr impactos directos contra instalaciones secretas en los territorios ocupados, y puede hacerlo todo mientras expande las zonas letales saturadas de drones FPV y continúa su campaña de ataques en profundidad en Rusia. Ucrania ahora lo tiene todo en materia de drones, y los números lo confirman. El 19 de marzo, el Kiev Post publicó un análisis sobre los ataques con drones de Ucrania contra Rusia en lo que va de 2026. En resumen, Ucrania envía enjambres más grandes y ataca más objetivos que antes. Más detalles incluyen el hecho de que los drones de Ucrania han realizado 40 ataques importantes contra objetivos a media y larga distancia, que van desde 50 hasta 250 kilómetros o de 31 a 155 millas solo durante la primera mitad de marzo. Para dar contexto, el récord de Ucrania en este rango es de 57 ataques, registrado en diciembre de 2025. Si Ucrania mantiene su ritmo actual, habrá realizado 80 ataques importantes para finales de marzo, lo que representa un aumento de más del 50% sobre el récord anterior. Según el Kiev Post, los ataques con drones de Ucrania casi se han duplicado y los enjambres son más grandes. Durante las 6 semanas anteriores al 18 de marzo, Ucrania envió entre 100 y 200 drones en promedio a los territorios rusos ocupados. A finales de 2025 era de entre 50 y 70, y para colmo, en la primera mitad de marzo, Ucrania ha alcanzado una paridad aproximada con Rusia en cuanto al número de drones de alcance medio y largo que está lanzando. Esto nos dice que Ucrania tiene los tipos correctos de drones y que está produciendo esos drones en cantidades suficientemente altas para permitirle hacer cosas como neutralizar Rubicon en Donetsk. Hace solo unos meses, los activos más valiosos de Rusia estaban seguros siempre y cuando estuvieran a unas pocas docenas de kilómetros detrás de las líneas del frente. Ahora ya no lo están. Ucrania hace sufrir a Rusia usando una nueva estrategia de drones, inspirada en el enfoque de enjambre ruso, pero combinada con inteligencia ucraniana para eliminar objetivos militares más valiosos. Eso nos regresa a algo que mencionamos al inicio del video. ¿Recuerdan qué era? Dijimos que las reparaciones de aeronaves rusas quedaron paralizadas tras un ataque en profundidad. Eso demuestra la efectividad de las estrategias combinadas de alcance medio y largo de Ucrania. Esto es lo que pasó. El 16 de marzo, los drones de Ucrania viajaron a la región de Ulyanovsk, en Rusia, que está al este de Moscú, y a unos 800 kilómetros o 500 millas de la frontera que Rusia comparte con Ucrania. Allí, aterrizan en la planta de fabricación de aviones Avistar, que es propiedad de la Corporación Unida de Aeronaves, la cual a su vez está bajo el paraguas de la enorme empresa rusa Rostec. Drones ucranianos atacaron estacionamientos y refugios de aeronaves, según Euromaidan Press. Pero la noticia más importante sobre este ataque es que destruyó una planta responsable de producir aviones de carga pesada, AN-124, junto con aviones cisterna IL-70 y 8M90A y aviones de transporte militar IL-70 y 6MD-90A. Esto significa que los aviones rusos de carga, transporte de personal y reabastecimiento fueron eliminados en un solo ataque. Espera, dijimos uno, queríamos decir dos. Solo un día después, Ucrania también realizó un ataque con drones contra la planta de reparación de aeronaves número 123 que se encuentra en la ciudad de Staraya, en la región de Novgorod, Rusia. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó en Telegram sobre el ataque y compartió una foto que muestra que sus drones de largo alcance acertaron nuevamente. La empresa se dedica a la reparación y modernización total de aviones de transporte militar y sus componentes, permitiendo recibir aviones pesados en sus instalaciones, informó el Estado Mayor al explicar el ataque. Y agregó que un hangar utilizado para el mantenimiento de varios tipos de aviones rusos, incluyendo el ya mencionado Il-70 y 6MD-90A y el L-410, que es un avión de transporte ligero que a menudo cumple una función utilitaria en las operaciones aéreas rusas. Con estos ataques,
Ucrania muestra que sigue enfocada en su campaña dentro de Rusia y se adapta a su nueva estrategia de ataques a media distancia. Ataques de largo y mediano alcance ocurren simultáneamente y Rusia arde por ellos. Los objetivos elegidos por Ucrania son clave. Ambos ataques del 16 y 17 de marzo debilitaron la fuerza aérea rusa y su capacidad de apoyar a sus tropas en Ucrania. Destruir la planta Avyastar en Ulyanovsk evita que Rusia fabrique aviones de carga, de reabastecimiento y de transporte militar mientras reparan las instalaciones. Además, atacar una planta de reparación de estos aviones implica que las aeronaves de apoyo que requieran mantenimiento no despegarán pronto. Están atrapados en Staraya, paralizados e inútiles para Rusia hasta que la planta funcione de nuevo. Si atacar Rubikon en Donetsk buscaba eliminar la capacidad ofensiva aérea rusa, estos ataques buscan degradar su logística. Sin los aviones que ya no puede producir ni reparar, Rusia tendrá mucho más difícil mover equipo militar, carga y tropas dentro de su propio territorio. Ocurren retrasos. Surgen problemas en la cadena de suministro. Los soldados y la carga que debían ser enviados a Ucrania a través de la red ferroviaria de Rusia no llegan a donde necesitan ir a tiempo para hacer el viaje. Esto, como muchos ataques en profundidad de Ucrania, debilita los asaltos rusos en el frente y causa más bajas a las fuerzas de Putin. Con casi 1.290.000 bajas rusas tras más de 4 años de combates, lo último que Putin necesita son más soldados muertos. Él enviará más soldados, pero cada baja es reemplazada por alguien apenas entrenado y lejos de estar listo para la guerra que Putin comenzó. La Fuerza Aérea Rusa la ha pasado muy mal en Ucrania. Una de las razones por las que unidades como Rubicon han crecido hasta ser tan grandes e importantes como lo son, es que Rusia ha fallado completamente en aprovechar lo que debería ser una enorme ventaja aérea sobre Ucrania. El Ministerio de Finanzas de Ucrania reporta que Rusia ha perdido 435 aviones y 349 helicópteros desde el inicio de la guerra, lo que representa unas pérdidas de equipo aéreo de $8.5 mil millones. Rusia se ha visto obligada a retirar sus aviones lejos de Ucrania, donde los usan para lanzar misiles y bombas planeadoras desde una distancia segura. Pero con ataques como los que Ucrania acaba de realizar contra estas dos plantas de fabricación de aviones, lo que Rusia puede considerar una distancia segura está cambiando. Si Ucrania identifica el poder aéreo ruso, puede atacarlo. Los ataques en profundidad son devastadores y Rusia lo comprobó con 2 plantas de aviones incendiadas. La situación para Rusia empeora. Ucrania ataca instalaciones de fabricación y reparación de aviones rusos, no solo para frenar a las fuerzas rusas en el frente. Varios incidentes hasta finales de 2025 muestran la degradación activa de la aviación militar rusa. El accidente de un avión AN-22 en diciembre de 2025 sobre la región de Ivanovo en Rusia estuvo acompañado por la pérdida de pilotos en un avión de combate no identificado, probablemente un Su-34 o Su-35 aproximadamente al mismo tiempo, informa la Nueva Voz de Ucrania. 2 pilotos rusos murieron después de que fallara el asiento eyector, mientras su avión de combate estaba resguardado dentro de un hangar. Estos incidentes muestran que Rusia tiene problemas para mantener sus aviones militares, probablemente por no poder comprar componentes clave debido a sanciones. Eso arroja una nueva luz sobre el par de ataques de Ucrania el 16 y 17 de marzo. No son solo las plantas las que están ardiendo. Es probable que componentes clave para mantener los aviones rusos funcionando también se hayan perdido. Pablo Narozny, fundador de la organización sin fines de lucro Reactive Mail, señala a la Nueva Voz de Ucrania. La aviación rusa se está degradando. Eso no es un secreto. Incluso los propagandistas rusos lo han admitido sin querer. Cuando un dron destruyó una aeronave rusa, uno dijo, no era un avión importante, lo íbamos a desmantelar para piezas. El desmantelamiento de aviones para piezas muestra que Rusia carece de repuestos y está canibalizando sus propias aeronaves. Ucrania lo sabe y lo aprovecha. Quizá haya alcanzado algo irreemplazable para Rusia en Donetsk, pero también lo hizo en Ulyanovsk y Staraya. Los componentes de aeronaves son muy valiosos en Rusia ahora, así que perderlos es otro golpe para su fuerza aérea, que se desmorona bajo el peso de las sanciones. Rubicon fue destruido, y la aviación militar rusa sufrió un gran golpe, pero Ucrania siguió avanzando. Ucrania ha pasado los últimos 4 años demostrando una cosa: la necesidad es el motor más poderoso de la innovación militar del mundo.
Desde motores de ciclomotor reutilizados en drones de ataque de largo alcance hasta señuelos inflables que engañan sistemas rusos de puntería, el país ha encontrado formas de superar sus capacidades. Pero a finales de febrero de 2026, Firepoint, una empresa privada de defensa ucraniana con sede en Kiev, añadió algo que podría cambiar por completo el rumbo de esta guerra y aplastar las líneas del frente de Rusia: el FP-7. Es un misil, pero no cualquier misil. Es un misil balístico de corto alcance producido localmente, con grandes implicaciones, mucho más amplias de lo que podría parecer al principio. Esto no es solo un prototipo. Los últimos informes indican que el FP-7 ya está operativo y puede ser lanzado. Esto podría llevar a la ruina de las operaciones de primera línea de Rusia en meses. ¿Qué tan rápido es y cuál es su alcance? Para entender por qué el Kremlin podría estar alerta, revisemos esos números y más. Ahora, el FP-7 tiene un alcance de ataque declarado de hasta 200 kilómetros o aproximadamente 124 millas. Su velocidad máxima es de 1.500 metros por segundo, lo que equivale aproximadamente a 3.350 millas por hora. Puede alcanzar una altitud de alrededor de 40 millas en su trayectoria máxima. La ojiva del misil pesa unos modestos 330 libras, lo cual es poco común para un misil balístico. Normalmente pueden pesar hasta 1.000 libras porque están diseñadas para penetrar objetivos profundamente bajo tierra o aquellos con blindaje pesado. Su error circular probable, que mide la precisión y te indica qué tan cerca caerá el misil de su objetivo previsto de manera confiable, es de aproximadamente 14 metros. Luego está la secuencia completa de vuelo. El lanzamiento y detonación en el objetivo puede tomar solo unos 4 minutos, lo que dura un corte comercial promedio, tiempo insuficiente para evacuar al personal. Aunque esto pueda parecer mucha información bastante inofensiva, esos números importan. Pero, ¿puede el FP-7 realmente hacer todo eso? Para averiguarlo, necesitamos ver imágenes reales del misil en acción para confirmar lo que hace y lo que no. El diseñador principal de Firepoint, Dennis Stilleman, publicó un video crucial del lanzamiento en X el 27 de febrero de 2026 con la leyenda «Bienvenido FP-7». Las imágenes mostraron el misil saliendo de su lanzador y completando la fase de impulso bajo propulsión. Luego se enciende el motor cohete de combustible sólido. El misil acelera por el riel de lanzamiento y asciende alejándose. Claro, eso no es mucha evidencia, aparte de confirmar que el FP-7 existe como un objeto físico, que puede lanzarse con éxito y que logra un vuelo propulsado estable. No hay imágenes de un impacto terminal ni verificación independiente contra un objetivo terrestre. Además, no hay confirmaciones sobre la cifra de precisión, el alcance o la altitud máxima más allá de lo que el fabricante ha publicado en una publicación aparte. Así que, si tomamos las imágenes tal como se presentan, técnicamente lo único que prueban es que Ucrania ha construido un objeto con forma de misil que puede despegar del suelo de manera controlada. Pero ese enfoque omite casi por completo el contexto. El ciclo de desarrollo de defensa nacional de Ucrania no funciona de la misma manera que un programa de adquisición occidental. No hay un proceso de pruebas de varios años, ni un proceso de aprobación del Congreso, ni años de pruebas en campo antes de que se publique un comunicado de prensa. Como la guerra continúa, las empresas de defensa ucranianas deben desarrollarse bajo fuego, iterar rápido y divulgar información selectivamente. El FP-5 Flamingo siguió este mismo patrón de desarrollo. Fue anunciado, mostrado brevemente y luego desplegado operativamente en un tiempo relativamente corto. El público supo de su uso en combate principalmente por una declaración del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tras los hechos. Ahora, la publicación de cualquier video de lanzamiento del FP-7 sugiere que el programa de desarrollo ya ha avanzado significativamente más allá de lo que muestra ese material. Lo que Ucrania está mostrando ciertamente no es un prototipo en su primera prueba. Probablemente sea un anuncio de capacidad total y, según informes, pudo haberse diseñado intencionalmente. Como solo muestra la secuencia de lanzamiento, está lo bastante censurado para que los medios rusos reciban el mensaje correcto. Hay otra amenaza en la zona que sus asesores tácticos deben conocer. Y como el misil nunca se muestra impactando nada, puede publicarse en todas las redes sociales de ambos lados del conflicto para mostrar el potencial y desarrollo de Ucrania. Pero ¿por qué necesitan un nuevo misil cuando la industria de drones ha estado devastando a las fuerzas rusas? Bueno, para responder eso, vamos a ver las especificaciones reales del misil, empezando por el alcance. Ahora, el alcance declarado de 124 millas es el número que probablemente genere la impresión equivocada al principio.
El instinto, dado lo que Ucrania ha logrado con drones de ataque de largo alcance, es preguntar por qué un misil de corto alcance tiene sentido cuando los drones FP-1 han atacado infraestructura petrolera a más de 1000 kilómetros de la frontera. La respuesta se relaciona con la diferencia entre ataque estratégico en profundidad y ataque de precisión operacional, además del factor tiempo. Las capacidades actuales de Ucrania se basan principalmente en drones de largo alcance que están diseñados para evadir las defensas enemigas y deslizarse lentamente hacia los objetivos mientras son relativamente invisibles para las defensas estándar basadas en radar. Aunque son efectivos, también son muy lentos, ya que la mayoría de las campañas ucranianas a largo alcance tardan horas en dar resultados. Durante ese tiempo, el dron vuela en gran medida de forma autónoma a lo largo de rutas preprogramadas hacia su objetivo, y los operadores a menudo tienen poca visibilidad de lo que está sucediendo hasta que el ataque tiene éxito o falla. Por ejemplo, un FP-1 lanzado hacia una refinería en el interior de Rusia podría estar en el aire durante casi todo un día. Eso es operacionalmente apropiado para ciertas misiones, como destruir infraestructura fija, reducir la capacidad de las instalaciones de producción y atacar depósitos de suministros lejos del frente. Esos objetivos no se mueven y el acercamiento lento de un dron puede manejarse considerando eso. Pero el campo de batalla en sí se rige por el reloj. Una columna blindada rusa que se está reuniendo para un asalto no va a esperar a que llegue un dron. Un puesto de mando en un edificio a 80 kilómetros detrás de las líneas podría ocuparse por horas y luego desocuparse repentinamente. La defensa aérea rusa, uno de los mayores obstáculos para un ataque aéreo, posee sensores que cubren cientos de kilómetros y pueden ser transportados en camiones para evitar ser detectados. Estos objetivos móviles o semimóviles pueden ser atacados técnicamente con drones tradicionales de largo alcance. Un arma con solo 4 minutos de vuelo será casi imposible de evadir al alcanzar el punto más alto de su trayectoria. Para ilustrar esto con un ejemplo concreto, considera este escenario. El reconocimiento ucraniano confirma que una base logística rusa a 80 millas de la línea de contacto recibe un gran envío de municiones, y se espera que vehículos redistribuyan esa munición a las unidades de primera línea en las próximas horas. Un dron lanzado a esa distancia tardará, como mínimo, 90 minutos en llegar, suponiendo vientos favorables y sin contramedidas. Un cohete HIMARS con munición guiada estándar no llega a 80 millas. Un misil Storm Shadow podría alcanzar el objetivo, pero su uso es limitado y requiere coordinación política con el Reino Unido, lo que puede causar retrasos si la inteligencia británica debe aprobarlo. Ahora, agrega un FP-7 a la ecuación. Un FP-7 lanzado desde una posición oculta puede cubrir esas 80 millas en unos 3 minutos. No hay tiempo para correr o esconderse. Pero más allá de la aplicación táctica, hay una dimensión política que es igual de significativa. Ucrania ha pasado años sorteando las restricciones de los aliados occidentales sobre el uso de las armas que les han dado. Aunque Occidente proporcionó misiles de largo alcance, estos tenían restricciones que limitaron los objetivos que Ucrania podía atacar. Pero un misil balístico producido localmente elimina por completo esa restricción. Ucrania no necesita pedirle permiso a nadie para disparar un FP-7. Esa independencia, en un conflicto donde los tiempos de aprobación de objetivos pueden afectar de manera medible el éxito operativo, puede darle a Ucrania mucho más control sobre el campo de batalla. Pero hay una razón más fundamental por la que el FP-7 cambia la amenaza para la defensa aérea rusa y se reduce a cómo vuela realmente un misil balístico y un misil de crucero. Verás, Ucrania se ha vuelto extraordinariamente efectiva con misiles de crucero y drones. Rusia lleva 3 años adaptando su defensa aérea para contrarrestar esa amenaza. El perfil de ataque dominante de Ucrania implica armas que vuelan a baja altitud, deslizándose cerca del terreno donde el radar no alcanza bien o es bloqueado por el mismo terreno que rodea a los drones. El dron FP-1 opera de esta manera, y también lo hacen misiles de crucero como el Storm Shadow. Así que toda la arquitectura de defensa aérea en capas de Rusia está sustancialmente orientada a detectar e interceptar amenazas que llegan a baja altitud y a velocidad subsónica o transónica. Las armas balísticas como el ATACMS, en cambio, siguen una trayectoria de gran altitud y se lanzan hacia sus objetivos a velocidad supersónica, lo que representa un tipo de desafío de interceptación muy diferente. Un misil balístico hace justo lo contrario de lo que esos sistemas buscan contrarrestar.
Tras el lanzamiento, el FP-7 sube rápidamente a más de 40 millas, donde la atmósfera es tan delgada que la interceptación aerodinámica convencional resulta muy difícil. Luego desciende hacia su objetivo en un arco de reentrada pronunciado, acelerando por la gravedad y alcanzando cerca de Mach 4.5 en la fase terminal. Incluso el Pantsir S-1, el sistema de defensa aérea de corto alcance más ampliamente desplegado de Rusia, es poco probable que detecte y lance un misil interceptor para atraparlo. Los misiles del Pantsir están diseñados para atacar objetivos que vuelan hasta Mach 3 bajo una geometría de enfrentamiento ideal. A Mach 4.5 en el arco de descenso pronunciado, la ventana de intercepción se reduce a segundos. El S-400, el sistema de defensa aérea de largo alcance más capaz de Rusia, es teóricamente capaz de atacar objetivos balísticos, pero requiere detección temprana, datos de puntería correctos y un entorno de enfrentamiento relativamente despejado para hacerlo de manera confiable. Esto significa que los S-400 tendrían que detectar el lanzamiento real de un FP-7 y contar con datos para triangular el posible destino y lanzar un interceptor, en lugar de esperar a que el misil vuelva a entrar en la atmósfera inferior. Y Rusia tiene otro problema en este escenario de defensa propuesto. Rusia realmente no puede permitirse mantener sus sistemas S-400 enfocados exclusivamente en amenazas balísticas. La campaña persistente de drones y misiles de crucero que Ucrania ha estado llevando a cabo desde 2022 requiere que esos mismos sistemas respondan constantemente a amenazas de baja altitud, ya que el S-400 tiene, por mucho, el sistema de detección por radar más completo y avanzado para dirigir otras medidas defensivas. Así que, imagina una posible campaña donde Ucrania use los nuevos misiles balísticos junto con armas que ya han tenido éxito antes, como drones o misiles de crucero. Rusia debe decidir rápidamente qué objetivos priorizar, un cálculo que es prácticamente imposible de hacer con certeza, teniendo solo unos minutos para actuar. Ahora, si quieres aprender más sobre los problemas de Rusia con el S-400 y cómo Ucrania ha estado superando fácilmente sus supuestas defensas más completas, asegúrate de suscribirte al programa militar. Te traemos todos los últimos acontecimientos con videos diarios. Pero volviendo al misil, el propio sistema de lanzamiento también es un aspecto importante del diseño y ha recibido algo de atención y cobertura temprana por su capacidad de disparar y moverse rápidamente. Las operaciones tradicionales de misiles balísticos están asociadas con grandes y pesados vehículos transportadores erector-lanzadores, vehículos militares especializados que son largos, distintivos y difíciles de ocultar. Toma, por ejemplo, el sistema Iskander ruso, que Ucrania ha estado tratando de atacar y destruir durante toda la guerra debido al daño que ha causado a las ciudades e infraestructura ucranianas. El Iskander usa un vehículo claramente diseñado para armas, imposible de confundir con un camión de reparto. No se puede ocultar en un almacén civil sin una preparación significativa. Sus movimientos se pueden rastrear, sus sitios de lanzamiento son detectables y su infraestructura de apoyo crea una firma logística que los sistemas de inteligencia pueden seguir. El FP-7 adopta un enfoque completamente diferente. La configuración de lanzamiento en caliente significa que el motor de combustible sólido se enciende directamente desde un riel guía inclinado expuesto, sin necesidad de un tubo de lanzamiento o un contenedor. Esto simplifica drásticamente el sistema de lanzamiento. El lanzador puede instalarse en una plataforma de remolque estándar usando conceptos similares a otros diseños ucranianos. Esto permite que el sistema sea remolcado por camiones militares o civiles, trasladado rápidamente entre posiciones de disparo y almacenado en lugares que no se identificarían fácilmente como depósitos de armas en imágenes de reconocimiento. Considera lo que implica en un campo de batalla donde ambos tienen reconocimiento constante de drones y satélites. Un convoy de remolques estándar en carretera no causa la misma alarma que una columna de vehículos lanzadores militares. Un remolque estacionado en un edificio agrícola no parece una batería de misiles balísticos. Pero en el momento en que Ucrania decide disparar, el lanzador se coloca en posición, el misil se eleva y el sistema está listo. Después del lanzamiento, el lanzador se retira. Todo el concepto refleja la filosofía de disparar y moverse que hace que HIMARS sea tan difícil de destruir para Rusia. El sistema dispara y se va antes de que se pueda organizar un ataque de contrabatería. Ucrania ha pasado años mejorando los mismos mecanismos y miles de horas probando diseños de artillería occidental y armas de largo alcance para demostrar que disparar y olvidar es el camino a seguir. Y dado que el lanzador del FP-7, presumiblemente, está diseñado desde cero para adaptarse exactamente a ese escenario, hay otro efecto acumulativo que vale la pena mencionar aquí.
Debido a que el lanzador es relativamente simple y pequeño, Ucrania puede potencialmente desplegar más de ellos al mismo tiempo. Una batería tradicional de misiles balísticos requiere una infraestructura de apoyo extensa, equipos especializados y una carga logística significativa. Un sistema montado en un remolque con motor de combustible sólido y riel de lanzamiento simplificado requiere mucho menos. Eso significa más puntos de lanzamiento potenciales distribuidos en un área más amplia, lo que hace que el sistema en general sea más difícil de localizar y destruir frente a los esfuerzos rusos de contrabatería e interdicción aérea. La ojiva relativamente pequeña es otra indicación de qué tipo de objetivo está diseñado para destruir el FP-7. Para descubrir esto, tendremos que compararlo con otros sistemas de lanzamiento. Tomemos el misil Hellfire, arma de precisión aire-tierra que ha sido columna vertebral del apoyo aéreo cercano occidental por décadas. Lleva una ojiva que pesa alrededor de 20 libras. Está diseñado para destruir vehículos individuales, posiciones fortificadas o estructuras ligeras. Mientras tanto, en el otro extremo del espectro está el misil de crucero Storm Shadow, que lleva aproximadamente 990 libras de material explosivo en una ojiva, especialmente diseñado para destruir estructuras endurecidas y reforzadas como búnkeres subterráneos, instalaciones de mando fuertemente fortificadas e infraestructura profundamente enterrada. El FP-7 se encuentra en algún punto intermedio, y eso no es por casualidad. La probabilidad de error de alrededor de 14 metros es notable, lo que sugiere que el misil está diseñado para destruir estructuras en lugar de un solo objetivo pequeño. En su categoría de peso, el misil probablemente es más que suficiente para neutralizar una instalación de radar o destruir un puesto en la superficie o un depósito de municiones. También puede hacer colapsar un tramo de puente o inutilizar un cruce ferroviario, complicando la logística. El FP-7 probablemente no puede atacar infraestructura reforzada a gran profundidad. Sin embargo, Rusia no ha tenido tiempo ni infraestructura para construir estos puestos de mando o defensas en torno a Ucrania. Si no han sido ya atacados por Storm Shadows o cabezas penetrantes similares, lo más probable es que no existan o que sean relativamente insignificantes en el gran esquema de la guerra. Por supuesto, hay otra distinción importante al hablar del desarrollo del propio misil. Aunque el FP-7 puede considerarse el hijo del medio, Firepoint no ha terminado. Están construyendo un hermano mayor, que podría ser la estrella de las armas de largo alcance de Ucrania, el FP-9. En el extremo de mayor alcance, sistemas como el dron de ataque FP-1 y el FP-5 Flamingo le dan a Ucrania la capacidad de atacar profundamente detrás de las líneas enemigas. El FP-7 ahora añade una capa diferente a ese conjunto de herramientas, extendiendo las capacidades de Ucrania al nivel balístico de alcance medio con su alcance de aproximadamente 120 millas. El FP-9 está en una categoría completamente diferente. Tiene un alcance proyectado de más de 530 millas y una ojiva que pesa más de 1.700 libras. Firepoint espera comenzar las pruebas del arma a principios del verano de 2026, marcando el siguiente paso para poner el sistema en servicio. Si se logran esos números, el FP-9 representaría el primer misil balístico producido nacionalmente en la historia de Ucrania con una verdadera capacidad de ataque estratégico. Un lanzamiento desde el centro oeste de Ucrania pondría teóricamente a Moscú al alcance. Un lanzamiento desde la actual zona de contacto en el este de Ucrania podría atacar todas las instalaciones militares rusas, centros logísticos e instalaciones industriales en los territorios ocupados, así como partes significativas del sur de Rusia. Entonces, como puedes ver, el FP-7 básicamente sirve como un ejemplo más amplio de lo que la producción y el diseño nacional pueden lograr. Los diseños previos facilitaron la integración de Firepoint en los sistemas de defensa clave de Ucrania. El FP-7 puede reemplazar completamente misiles occidentales vitales y limitados por alternativas más baratas y fáciles de mantener. Ucrania ha pasado de no tener prácticamente ninguna capacidad balística nacional a desarrollar sus propios misiles capaces de atacar profundamente dentro de Rusia. Con esta alineación estelar de misiles, Ucrania podría amenazar muchos más objetivos y agotar gradualmente los sistemas defensivos de Rusia. Durante casi toda la guerra, Rusia confió en su mayor ventaja, la superioridad numérica en tropas y equipo militar. También podía bombardear Ucrania con artillería y con una producción superior de municiones. Después de eso, podía usar drones suministrados por China, interferencia de señales electrónicas y algunos de los sistemas de radar más avanzados en uso para neutralizar drones de corto alcance. Pero ahora, con misiles balísticos nacionales que pueden desmantelar lenta y constantemente los sistemas de defensa rusos anteriores, la ventaja se inclina a favor de Ucrania con cada nuevo desarrollo.
y eso podría significar la perdición para la línea frontal rusa. Las alarmas están sonando por todo el Kremlin mientras Putin observa una situación en el campo de batalla que está muy lejos de la narrativa que quiere crear. Rusia no está ganando, ni siquiera está avanzando. En cambio, Ucrania está a punto de lograr un avance tan ingenioso que incluso Estados Unidos lo mirará con admiración. Ucrania está abriéndose paso por la línea del frente con una combinación de drones, brillantez tecnológica y, en buena medida, porque Rusia está destrozando a sus propios soldados. La alarma no viene del círculo cercano de Putin. Tienen la nariz tan metida en el trasero del presidente ruso que él ni siquiera podría verlos. En cambio, proviene de una de las mejores fuentes sobre la opinión del ejército ruso sobre Ucrania. Un bloguero militar, específicamente el bloguero militar ruso Yemen Sedulaev, quien el 13 de marzo utilizó Telegram para enviar su grave advertencia al Kremlin y a toda Rusia. Militares advierten que el enemigo planea repetir lo ocurrido en otoño de 2022 cuando se perdieron grandes territorios. Pero esta vez, la derrota podría ser peor, advirtió Sadyulaev, pues no se descarta el riesgo de una gran ruptura del frente ruso por parte de Ucrania. Se están lanzando contraataques a lo largo de las líneas del frente, dice el bloguero militar. Sin embargo, la mayor amenaza que Ucrania representa para Rusia en este momento proviene de la ventaja que ha tenido desde casi el inicio de la guerra. Ucrania aprovecha mejor la tecnología que Rusia, creando grandes zonas de muerte, repletas de una nueva generación de drones innovadores que están devastando a las fuerzas de Putin. En unos minutos hablaremos más de drones. Pero sobre las zonas de muerte, Sadyulaev dice que Rusia no puede contrarrestar una táctica que Ucrania usa repetidamente. El enemigo aísla las líneas del frente y la zona de combate. No hay logística. Llevar suministros, evacuar a los heridos y realizar relevos es mortalmente peligroso. En muchas zonas, tras el aislamiento, suelen comenzar ataques de drones seguidos de un contraataque. El enemigo recupera posiciones, dice el bloguero militar. Lo que esto significa es que la ingeniosa estrategia de Ucrania le está permitiendo aislar a las tropas rusas, cada vez más aisladas, del apoyo que necesitan para montar una defensa, y mucho menos sostener los asaltos interminables que exige Putin. Esta estrategia de aniquilación de Ucrania está dando frutos increíbles, y está deteniendo a las fuerzas rusas en seco, mientras prepara el terreno para los avances significativos que Ucrania ya está logrando y planea lograr en el futuro. Ya hemos hablado varias veces sobre las zonas de aniquilación de Ucrania. Son zonas con muchos drones y fortificaciones, que suelen ir más allá de las líneas de combate y destruyen a los soldados rusos antes de llegar a sus objetivos. El Telegraph señala que la estrategia de zonas de aniquilación surgió tanto de la necesidad como del ingenio militar, y hoy combina ambos factores. Ucrania sabe que no puede igualar a Rusia en número de soldados. Su solución ha sido crear lo que el Instituto para el Estudio de la Guerra llama una defensa basada en un muro de drones, la cual ha sido diseñada para contrarrestar la ventaja numérica rusa hasta el punto en que no pueda ser tan determinante como se supone que debería ser. Las zonas de muerte son esenciales para estrangular a los peones de Putin, ya que la producción masiva de drones en Ucrania ha permitido triplicar su tamaño en partes del frente. Wes O'Donnell también ha destacado esto en un artículo del 16 de marzo, donde explicó que solo tomó unas semanas para que las zonas de muerte, que antes se extendían ya a unos impresionantes 50 kilómetros detrás de las líneas del frente, crecieran hasta alcanzar una profundidad de 150 kilómetros. Lo que esto hace es muy simple. Impide que las fuerzas rusas avancen. Eso sería importante por sí solo. Pero, en el contexto de la estrategia de infiltración que Rusia inició en 2025, se convierte en un golpe letal para la estrategia rusa. El año pasado, Rusia comenzó a infiltrar pequeñas unidades, a menudo de solo 2 a 5 soldados, en territorio ucraniano. La idea era que estos infiltrados se escondieran en algún lugar seguro y luego aguantaran, a la espera de refuerzos que pudieran pasar por la brecha en las defensas ucranianas que explotaron. Funcionó durante un tiempo, pero ahora, a medida que Ucrania se expande, esos refuerzos tienen que recorrer más kilómetros a través de zonas de muerte aterradoras solo para llegar a los infiltrados. Gran parte de los refuerzos muere antes de acercarse, y los infiltrados quedan aislados sin apoyo mientras esperan, no a los soldados que se suponía que debían ayudarlos, sino a las unidades ucranianas de búsqueda y destrucción que están constantemente cazándolos. Para Ucrania, esta estrategia es clave para cuidar a su personal, según dijo un soldado ucraniano no identificado a The Telegraph. Los drones vigilan y atacan constantemente, los ralentiza, rompe su ritmo y nos da el espacio para controlar el campo de batalla sin enviar hombres a morir, explicó el soldado. Para Rusia, esta estrategia revela las dificultades que Sadyulaev mencionó al dar la alarma. Su logística se colapsa tras las líneas del frente.
El territorio que antes se consideraba seguro se está convirtiendo en zonas de muerte ucranianas, lo que allana el camino para los avances ucranianos, como los que vamos a cubrir un poco más adelante en el video. Rusia no solo debe preocuparse por los drones FPV. Ucrania ha creado nuevos drones de ataque de alcance medio, clave para ampliar y ocupar las zonas de muerte que está generando. Estos drones permiten a Ucrania atacar nodos militares rusos clave en territorio ocupado, como depósitos de municiones, centros de mando y cuarteles generales de operadores de drones rusos. Mientras más infraestructura improvisada destruya Ucrania, más débil será la retaguardia rusa y más vulnerables las tropas de Putin al avance ucraniano. Así se sientan las bases para una ruptura, debilitar a Rusia por capas y luego recuperar enormes extensiones de territorio. Pero ejecutar esta estrategia es más difícil de lo que parece. Ya hemos dado una pista sobre cómo lo está haciendo Ucrania al mencionar los drones de ataque de alcance medio. Pero ese es solo un ejemplo de la innovación en drones que está ocurriendo en todos los ámbitos, lo que permite a Ucrania aislar a los soldados rusos y completar sus avances en los territorios ocupados. Sadjilaev lo explica en Telegram. La situación en el frente es grave. El enemigo recuperó la superioridad a baja altura. Sus drones ahora son más numerosos y su calidad ha vuelto a cambiar. El bloguero militar señala que muchos drones usan fibra óptica. Los drones de radio han cambiado de frecuencia y emplean drones madre, entre otras tácticas. Nuestra guerra electrónica no ayuda y los detectores de drones no alertan. El enemigo usa enjambres de cientos de drones con inteligencia artificial. Hay mucho que analizar, sobre todo por el creciente uso de inteligencia artificial en Ucrania, que podría cambiarlo todo. Antes de profundizar en eso, este es un recordatorio rápido de que estás viendo el programa militar. Si aún no lo has hecho, suscríbete para que siempre veas los últimos videos publicados en el canal. En cuanto a la inteligencia artificial, el bloguero militar habla de enjambres completos que se lanzan a las zonas de combate y que son impulsados por inteligencia artificial en lugar de ser controlados por operadores humanos. Si Ucrania los tiene, lo mantiene en secreto oficialmente. Los rumores sobre el desarrollo de esta tecnología en Ucrania surgieron en septiembre de 2025, cuando el Wall Street Journal lo informó. Avanzando hasta hoy, parece que estamos empezando a ver que estos enjambres mortales impulsados por IA se están convirtiendo en un factor real en la guerra. El Consejo Atlántico analiza cómo estos enjambres de drones son distintos a todo lo que Rusia ha enfrentado antes. Antes, la tecnología de guerra electrónica, EW, de Rusia, podía frenar enjambres de drones al instante. Todo lo que se necesitaba era cortar la conexión que esos enjambres tenían con la infraestructura en la nube, que era la clave para mantenerlos dirigidos al blanco, y el enjambre perdía gran parte de su poder. Los drones se desvían y se estrellan, lo que facilita a Rusia enfrentar los pocos vehículos aéreos no tripulados que superan la guerra electrónica. Todo esto cambia ahora que la inteligencia artificial está en juego. Las conexiones a la nube aún pueden ser cortadas, pero no cambia nada. Los drones autónomos no necesitan la conexión. Tienen algoritmos de selección de objetivos que les permiten adaptar su trayectoria según lo que observan en el terreno. El aprendizaje automático permite que estos drones aprendan de las contramedidas rusas y se adapten a ellas, aumentando las posibilidades de un ataque exitoso. Esto es lo que Sadjilaev quiere decir cuando habla de enjambres de drones con IA que parecen inmunes a la guerra electrónica, pero no lo son. Simplemente son más inteligentes que nunca y aún pueden alcanzar su objetivo incluso después de que se pierda su conexión con la nube. Ucrania ahora aprovecha su ventaja tecnológica sobre Rusia, lo que podría ser clave para el avance que temen los blogueros militares rusos. Ucrania participa activamente en el entrenamiento de la inteligencia artificial de sus enjambres de drones. El 12 de marzo, el New York Times informó que Ucrania empezó a compartir videos y datos del campo de batalla con empresas nacionales y extranjeras que desarrollan los drones usados contra Rusia. El ministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fedorov, explicó el motivo en una publicación de Telegram del 12 de marzo, donde habló sobre lo crucial que es para Ucrania mantenerse por delante de Rusia en el ámbito tecnológico. En la guerra moderna, debemos vencer a Rusia en cada ciclo tecnológico. La inteligencia artificial es clave en esta competencia, afirmó Fedorov, quien agregó que el futuro de la guerra está en los sistemas autónomos. Buscamos que drones y sistemas de combate sean más autónomos para detectar objetivos, analizar la situación y ayudar a tomar decisiones en el campo de batalla más rápido. El ministro de Defensa de Ucrania explicó que el país creó una plataforma de inteligencia artificial que permite entrenar modelos de forma segura sin darles acceso directo a bases de datos sensibles. Estos modelos accederán a datos en tiempo real del campo de batalla para mejorar los drones con IA que Ucrania usa hoy, convirtiéndolos en los horrores que Rusia tendrá que enfrentar mañana. Esto es muy importante para Ucrania. Cuenta con cientos de miles o incluso millones de videos grabados por drones que han realizado ataques fallidos y exitosos.
Estos videos muestran las defensas rusas y tácticas ucranianas, ayudando a Ucrania a mejorar su estrategia de drones. Eso ya es tan efectivo que jugó un papel enorme en costarle a Putin 1.710 de sus soldados solo en las 24 horas previas al 18 de marzo, según informó Ukrinform. Por cierto, Ucrania no está sola en este esfuerzo. Está trayendo a algunos de sus socios más importantes para acompañarla en este camino. El 17 de marzo, el medio United 44 informó que Ucrania se ha asociado con el Reino Unido para desarrollar lo que el medio llama un nuevo cerebro de guerra con inteligencia artificial, que le permitirá mantenerse por delante de Rusia en el frente tecnológico. Apodado A1, este cerebro de guerra contribuirá a los objetivos de Fedorov, como se indicó en la publicación de Telegram que acabamos de mencionar, ya que los especialistas que trabajan en el nuevo centro introducirán datos de combate en modelos de aprendizaje automático para mejorar la autonomía y la efectividad de los drones. Habrá más avances, pues Ucrania planea una red de centros de inteligencia artificial para mejorar tácticas de artillería, ataques a distancia y uso de drones en el frente. Si sumas una industria nacional capaz de fabricar 8 millones de drones al año siempre que tenga financiación, se entiende por qué la estrategia de zona de aniquilación de Ucrania funciona tan bien. Puede expandir las zonas gracias a los drones de ataque de alcance medio, y está incorporando inteligencia artificial en los drones para superar las defensas de guerra electrónica de Rusia. ¿Cómo pueden los infiltrados enfrentarse a esto, sin contar los nodos militares rusos en la retaguardia? Los primeros quedan aislados porque los segundos son atacados repetidamente. Esto demuestra lo que la innovación puede lograr y ya vemos resultados. Quizás te preguntes por qué Rusia teme tanto el avance ucraniano, pese a lo que mencionamos sobre drones, zonas de muerte y la inteligencia artificial en la estrategia de Ucrania. La razón por la que existe ese miedo es que el avance ucraniano no es solo una teoría, no es solo una posibilidad que podría ocurrir si Rusia no encuentra una manera de contrarrestar todo lo que Ucrania está haciendo. El avance ya está ocurriendo. Desde principios de febrero, casi al mismo tiempo que Rusia perdió acceso a terminales ilícitas de Starlink, Ucrania lanzó una gran contraofensiva en el sur de su territorio. Al 8 de marzo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmaba que Ucrania ha liberado 435 kilómetros cuadrados, o casi 168 millas cuadradas de territorio, y sigue aumentando. Días antes, el Kiev Post informó que Ucrania logró su primera ganancia neta de territorio desde la contraofensiva de 2023 gracias a recientes avances. En otras palabras, Ucrania ha logrado liberar más territorio del que Rusia ha podido ocupar en el último mes aproximadamente. Estos avances ocurren porque Ucrania busca frenar los planes rusos de ofensiva en primavera y verano hacia Donetsk y Zaporilla. Rusia está en mala posición para esa ofensiva y solo puede culparse. ¿Por qué? Quédate hasta el final del video para descubrirlo. Pero ahora mismo, lo que podríamos estar viendo es que Ucrania se da cuenta de que un avance que comenzó con el objetivo de evitar que Rusia ejecute todo su plan de primavera y verano, en realidad ofrece mucha más protección. Las defensas rusas cayeron rápido ante la contraofensiva ucraniana, mostrando el fracaso de la estrategia de infiltración de Putin y la eficacia de los drones ucranianos para aislar a estos infiltrados. Ucrania amplía sus zonas de eliminación, basando la contraofensiva en ataques de drones en la retaguardia rusa y el avance de sus fuerzas terrestres. Ucrania analiza sus logros actuales y se pregunta, hemos recuperado mucho, ¿pero podríamos recuperar más? Habiendo demostrado que una victoria rusa está lejos de ser inevitable, Ucrania ahora podría estar considerando la posibilidad de un avance aún más profundo. Eso es lo que ha causado tanta alarma en el Kremlin, especialmente entre la comunidad de blogueros militares de Rusia. El avance de Ucrania destrozó una narrativa cuidadosamente construida y su ventaja tecnológica ha hecho posible que la contraofensiva sea un precursor para que Ucrania ejecute lo que empieza a parecer una estrategia para terminar la guerra a una escala aún mayor. Y con eso, regresamos a lo que mencionamos antes. Aunque Ucrania fue brillante creando la situación actual en el campo de batalla, Rusia también ha contribuido mucho. El trato brutal de Putin a su ejército debilita tanto a Rusia que las contraofensivas ucranianas y un posible avance lucen cada vez más viables. Esto lo revela un informe de marzo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH. Dejaremos que el informe hable por sí solo. Los testimonios muestran que los comandantes militares impusieron, ejercieron o toleraron arbitrariamente violencia extrema y coerción contra soldados como castigo por negarse a participar en operaciones militares. Eso era casi una muerte segura, incluso por dejar el frente, aunque fuera por herida, falta de municiones, comida o agua. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos
informa que, de 85 soldados rusos entrevistados, 61 dijeron haber presenciado acciones punitivas en el ejército ruso. Cualquiera que se atreva a hablar o, que Putin no lo permita, decida que tal vez sea una mala idea lanzarse a una zona de muerte de varios kilómetros, sin blindaje, puede ser fusilado en el acto por sus propios comandantes. Si sobreviven a una ejecución real, pueden enfrentarse a una ejecución simulada o a causar lesiones que van desde golpizas severas hasta disparos en las piernas o alrededor de ellas. Este trato inhumano resulta aún más medieval cuando te enteras de esto. Un soldado contó a la ACNUDH que su comandante dejó el cuerpo golpeado de un soldado maltratado en la entrada del edificio, como recordatorio visual de lo que pasa si un soldado ruso rechaza las órdenes insanas de Putin. La inteligencia militar de Ucrania informa algo similar. Según el medio United 24, en un artículo del 17 de marzo, esta vez, el trato brutal de los comandantes rusos hacia sus soldados vivos se aplicó también a los muertos de guerra. La Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania informa que comandantes rusos ordenan a sus subordinados decapitar a sus compañeros caídos como un retorcido método de identificación. También se recogen documentos de identificación, lo que cuestiona por qué los comandantes muestran tal desprecio por sus propios muertos. Parece que la única explicación en este momento es que es más fácil cargar una cabeza que cargar un cuerpo entero. Eso, más que cualquier otra cosa, te dice cómo es servir en lo que Putin llama un ejército. A los soldados que rechazan ser carne de cañón los golpean o matan. Aquellos que sí avanzan y mueren, como es casi inevitable en las zonas de muerte de Ucrania, tienen sus cuerpos profanados por sus propios compañeros. Esto es una barbarie a una escala suicida. Esto ocurre mientras los avances tecnológicos, la estrategia y la contraofensiva de Ucrania la acercan a un gran avance. En el Kremlin deberían preocuparse. Rusia elimina a los suyos tan eficazmente como Ucrania causa bajas. Ese enfoque brutal de la guerra le está costando a Putin al ver cómo se desmoronan las líneas rusas del frente. Mientras todo esto ha estado ocurriendo, Ucrania también se ha enfocado en abrirle el vientre a Rusia, con ataques devastadores durante febrero que están paralizando la maquinaria de guerra rusa. Rusia pasó años construyendo su infraestructura militar, pero en una serie de 3 ataques, Ucrania lo destruyó todo en un instante, al lanzar una combinación de 3 golpes que usaron armas de Estados Unidos, Reino Unido y su propio arsenal de largo alcance. Fue un conjunto de ataques enorme. Se ha eliminado una cantidad récord de armas rusas que Putin nunca recuperará. Y según Ucrania, esto podría estar ocurriendo mucho más seguido si solo tuviera una pequeña ayuda de sus aliados. Primero hablaremos de los ataques y luego explicaremos qué cree Kiev que le ayudaría a romper más récords en el futuro. El 9 de marzo, el Kiev Post publicó un informe detallado sobre la combinación de 3 golpes que Ucrania le dio a Rusia desde el 6 de marzo hasta el 8 de marzo. 3 ataques contra instalaciones rusas en territorios ocupados de Ucrania desmantelaron la estrategia de drones de largo alcance de Rusia al destruir sitios clave para el uso de drones Shahed por Putin. Este fue un caso en el que Ucrania decidió dispararle al arquero en lugar de dispararle a las flechas, ya que optó por destruir los drones en su origen en vez de intentar interceptarlos después de que Rusia los hubiera lanzado. Lo mejor es que Ucrania usó una de sus nuevas armas junto con una de las más poderosas entregadas por Estados Unidos y Reino Unido para hacer posibles estos ataques. Primero, vamos a la región de Donetsk en Ucrania, objetivo de Putin desde su invasión, principalmente por su riqueza mineral valuada en miles de millones o billones de dólares. El Donetsk ocupado fue sacudido por una ola masiva de ataques en la noche previa al 7 de marzo. Las explosiones secundarias destruyeron interiores y causaron incendios que destruyeron edificios industriales cerca del aeropuerto de Donetsk. El objetivo de Ucrania durante la primera ola de ataques fueron los sitios que las Fuerzas Armadas de Ucrania afirman que Rusia ha estado utilizando para lanzar drones Shahed hacia Ucrania desde al menos 2024. The Kiev Independent también reportó los ataques. Afirma que Ucrania lanzó misiles ATACMS de Estados Unidos y Storm Shadow o Scalp del Reino Unido y Francia para destruir su objetivo. Hoy, misiles ATACMS y Scalp atacaron un sitio cercano al aeropuerto de Donetsk, usado por el enemigo para almacenar, preparar y lanzar drones de ataque tipo Shahed, informó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Telegram. El ataque fue realizado por unidades de misiles y artillería de las Fuerzas Terrestres de Ucrania, coordinadas con la Fuerza Aérea de Ucrania. La publicación incluyó un video, al parecer grabado por un dron de reconocimiento, que mostró los impactos de estas armas occidentales. Hay disparos y los misiles impactan. De los objetivos solo quedan escombros en el suelo y humo negro elevándose al cielo.
Luego aparecieron más imágenes de edificios destruidos en el aeropuerto de Donetsk y humo subiendo al cielo, incluso de día. Todo esto nos dice que Rusia no tuvo respuesta para lo que Ucrania desató. Las defensas aéreas fueron superadas fácilmente, permitiendo que Ucrania destruyera un sitio desde donde Rusia lanzaba ataques con drones sobre Ucrania. No subestimen la importancia de estos ataques para que Ucrania se defienda de Rusia. Como informó United 24 Media el 2 de marzo, Rusia desplegó 5.059 drones de largo alcance contra Ucrania solo en febrero, lo que representa un aumento del 13% en el número de drones lanzados en enero. El 10 de marzo, Business Insider informó que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que Ucrania ha enfrentado más de 57.000 drones Shahed o similares lanzados por Rusia contra ciudades, infraestructura y tropas desde la invasión de Putin. Eso equivale a un promedio aproximado de más de 1.187 drones por mes, aunque hemos visto que el tamaño y la escala de los ataques con drones de Rusia han aumentado drásticamente desde aproximadamente mediados de 2025. Con esos números en mente, está claro cuál era el plan de Ucrania con su primer ataque en Donetsk. Eliminar un sitio de lanzamiento reduce la capacidad de Rusia para lanzar drones Shahed. El uso de misiles Storm Shadow y Atacam indica que el daño fue tan grave que Rusia no reparará esos sitios pronto. Por supuesto, esto no elimina los drones Shahed como opción para Rusia. Pero lo que sí significa es que las fuerzas de Putin han perdido un sitio de lanzamiento que estaba más cerca de los objetivos que Rusia quiere atacar que casi cualquier otro que tiene. Los drones Shahed deberán recorrer mayores distancias y, al hacerlo, aumenta la probabilidad de que sean derribados antes de causar daño. ¿Reconoció Rusia el ataque en Donetsk? Todos hemos visto suficientes jugadas de la propaganda rusa para saber la respuesta. El Ministerio de Defensa ruso no mencionó que todos sus sitios de lanzamiento de Shahed en Donetsk fueron destruidos pese a la evidencia del logro ucraniano. El ministerio solo mencionó los 132 drones ucranianos que, según dice, las defensas aéreas rusas derribaron en varias regiones de Rusia la misma noche del ataque en Donetsk. Esas regiones, incluyendo Samara, Volgogrado y Saratov, todas están demasiado lejos de Donetsk como para que Rusia use su típica excusa de los restos de drones. No es que funcionara. Los misiles Storm Shadow y ATAK-MS hacen cráteres mucho mayores que los drones ucranianos. Suponemos que cuando no pueden usar su excusa de siempre, Rusia simplemente finge que no pasó nada. Putin es como un avestruz que esconde la cabeza mientras sus plumas arden y Ucrania no había acabado con él ni sus fuerzas en Donetsk. Ucrania tenía 2 ataques más reservados. El tercero golpeó otro territorio ocupado tan fuerte que hará llorar a Putin. Sigue viendo para saber por qué. Sobre el segundo de los 3 ataques de Ucrania, quizás ya sepas dónde ocurrió, ya que mencionamos que el primero fue la primera ola en Donetsk. Lo siguiente es la segunda ola, que también tuvo como objetivo Donetsk. La segunda ola que Ucrania lanzó el 8 de marzo incluyó un arma nueva desarrollada localmente para este tipo de ataque. El Pelícano despegó y causó estragos en la fábrica Tokmash, en la región ocupada de Donetsk. Ubicada al oeste del aeropuerto que Ucrania había destruido con misiles occidentales apenas unas horas antes, esta fábrica fue atacada durante las primeras horas del amanecer, y con ella se perdieron las instalaciones de mantenimiento y almacenamiento de materiales que las fuerzas de Putin probablemente habían estado usando para apoyar el sitio de lanzamiento de Shahed que Ucrania había atacado antes. Aún así, se causaron más daños. Imágenes iniciales en los distritos central y norte mostraron humo negro elevándose cientos de metros hacia el cielo desde una zona industrial, según el Kiev Post. Agrega que testigos presenciales cerca del lugar informaron haber escuchado 2 explosiones masivas, lo que indica cuán poderosa debió ser el arma que Ucrania utilizó. Esto no fue un ataque estándar con drones de largo alcance, como los que Ucrania ha realizado antes en Rusia y territorios ocupados. El arma usada por Ucrania para destruir Tokmash provocó un gran incendio en una instalación que, según el Kiev Post, algunos afirman que se utilizaba para almacenar drones Shahed. Y Ucrania no había acabado esta segunda ola de ataques. Ucrania lanzó el 8 de marzo un segundo ataque contra Tokmash, un doble golpe, por así decirlo, y uno que fue tan potente que provocó explosiones secundarias tras el ataque principal. El Kiev Post informa que videos de un vecino muestran un edificio industrial de 3 pisos, cuyo centro fue destruido por el ataque. La fachada derrumbada, todos los escombros y los restos que cayeron del edificio eran consistentes con una explosión poderosa que no fue causada por un dron. Fue causada por un Pelican. Explicaremos por qué es importante, pero antes el uso de misiles Pelican lo cambia todo. Por eso creamos este programa militar, para darte el panorama completo y no solo titulares. Suscríbete si nuestros videos te ayudan y mantente un paso adelante.
Entonces, el Pelican, ¿por qué es importante? Podemos responder eso rápidamente diciéndote que el Pelican es un misil balístico, como el ATACMS. Sin embargo, es un misil balístico que Ucrania ha creado por sí misma, lo que significa que no está restringido a los mismos tipos de ataques que Ucrania realiza con su arsenal de misiles occidentales. Ucrania debe pedir permiso antes de usar Storm Shadow o ATACMS. No sucede así con Pelican. Cuando Ucrania fija un objetivo, puede atacarlo rápido y fuerte antes de que Rusia sepa lo que ocurre. Eso fue lo que vimos en la instalación de Tokmash el 8 de marzo. Según el canal de Telegram Supernova Plus, citado por el Kiev Post, Ucrania habría lanzado misiles FP-9 Pelican a Donetsk en un ataque posterior a la infraestructura Shahid rusa. El gran poder de este misil es clave para los ataques de Ucrania. Un solo Pelican puede cargarse con hasta 850 kilogramos o un poco más de 1.870 libras de explosivos de alto poder, lo que significa que impacta con mucha más fuerza que los drones típicos de largo alcance, que apenas logran transportar una décima parte de ese poder de fuego a un objetivo. Se sabe poco sobre el Pelican, aunque United 24 Media informó el 9 de marzo tras el ataque de Ucrania que se cree que este nuevo misil balístico tiene un alcance de aproximadamente 800 kilómetros o 497 millas. Esto supera el alcance de los misiles Storm Shadow y ATACMS, usados por Ucrania en el primer ataque, y sugiere que Ucrania creó este misil para atacar dentro de Rusia y en territorios ocupados. El Pelican, al ser un misil balístico con mayor velocidad terminal, es muy difícil de interceptar por las defensas aéreas de Rusia. Esa podría ser la razón por la que Rusia no respondió al uso de misiles balísticos por Ucrania en estos dos ataques. Esto también podría ser porque Rusia tiene pocas defensas aéreas en Donetsk. Ucrania afirma que ha destruido casi 1.330 sistemas de defensa aérea rusos desde que Putin lanzó su invasión, y la magnitud de esa destrucción está empezando a dar frutos al facilitar ataques como el que Ucrania acaba de realizar en Tokmash. Pero esto no viene al caso. El titular del segundo ataque en Donetsk es que Ucrania ya tiene misiles balísticos propios. Y si se le cree al fabricante de los misiles, Firepoint, es un misil balístico que puede alcanzar hasta Moscú. Y por cierto, Ucrania atacó más lugares además de Tokmash en la segunda ola. Las fuerzas especiales de Ucrania informan que sus operadores participaron en una operación que destruyó 3 sistemas de defensa aérea Pantsir S-1 que protegían las rutas de los misiles ucranianos. No te preocupes, ya vamos a llegar al golpe de knockout del combo de 3 golpes. Antes de hacerlo, ¿alguien quiere adivinar cómo reconoció Rusia el segundo ataque de Ucrania contra sus instalaciones de Shahid en menos de 24 horas? Si respondiste que no lo hizo, entonces bien hecho. Todo lo que el Ministerio de Defensa de Rusia pudo decir fue asegurar que había derribado al menos 114 drones ucranianos sobre Donetsk, Crimea, Volgogrado, Kaluga y Krasnodar. Rusia dice haber destruido aviones ucranianos durante los ataques, pero no hay informes independientes que lo confirmen. Probablemente Rusia no derribó ningún avión. Estaba ocupada lidiando con los restos en llamas de Shahid para hacer eso. Y eso nos lleva al tercero de la serie de ataques ucranianos. Dimos algunas pistas sobre dónde fue el ataque. Ucrania puso en la mira al pueblo de Novoserna, en la península ocupada de Crimea, casi al mismo tiempo que destruía instalaciones de Shahid en Donetsk. Ucrania atacó un puerto naval cerca del pueblo y destruyó una lancha patrullera, asestando otro golpe a la debilitada flota del Mar Negro, que no ha logrado controlar esas aguas. Más importante aún, Ucrania atacó el aeródromo de Kirovska, usado por las fuerzas rusas para lanzar drones Orión contra Ucrania. Ucrania destruyó 4 estaciones de control de drones y atacó el sitio de lanzamiento en Crimea, según el Kiev Post. Como en Donetsk, Ucrania realizó 2 ataques en Crimea. El 6 de marzo, el Kiev Independent reportó que drones ucranianos atacaron nuevamente, esta vez los talleres de la planta de reparación de aviones de Yevpatoria. También golpearon 2 sistemas de defensa aérea, Pantsir S-2 en Sankoy, al norte de Crimea. Estamos empezando a ver un patrón aquí. Es uno que también se ha repetido en Donetsk. Ucrania elimina defensas aéreas cerca de sus objetivos. Cuando esos sistemas dejan de funcionar y se crean corredores aéreos seguros para Ucrania, entran en acción misiles y drones poderosos. Parece ser este enfoque el que permitió la serie de 3 ataques que hemos visto que Ucrania ha llevado a cabo en los últimos días. Y cada vez, Ucrania le está costando a Rusia millones de dólares en sistemas de defensa aérea, solo para luego lanzar ataques que paralizan la estrategia de largo alcance de Rusia. Derribaron los drones Shahed y Orión porque sus sitios de lanzamiento ardían.
Eso significa menos presión sobre los defensores de Ucrania, y menos presión significa que esos defensores pueden concentrarse en la importante tarea de enfrentarse a los soldados rusos en tierra. Eso por sí solo sería suficiente razón para que Ucrania haya llevado a cabo estos 3 ataques. Cualquier cosa que el país pueda hacer para mitigar la amenaza de drones de largo alcance que representan las fuerzas bárbaras de Putin es buena para Ucrania. Y el hecho de que al menos uno de estos ataques se haya realizado utilizando un misil balístico fabricado en Ucrania nos dice que el país se está preparando para una estrategia de largo alcance futura que no está dictada por nadie más y que le permitirá golpear a Rusia más fuerte que nunca antes. Además, hay algo interesante sobre el reciente triplete de Ucrania. Está relacionado con los misiles occidentales que usó Ucrania, según el Kiev Post. Señala que es la primera vez que las Fuerzas Armadas de Ucrania dicen haber usado Storm Shadow británicos y ATACMs estadounidenses en un ataque conjunto. En otras palabras, el uso de estas armas por parte de Ucrania en el pasado se había realizado de manera aislada contra sus objetivos. Esta vez, Ucrania usó misiles occidentales y drones de largo alcance en un ataque más complejo, similar a los asaltos combinados de Shahed y misiles que hace Rusia. Tal vez el Ministerio de Defensa ruso diga la verdad sobre los cientos de drones que afirmó haber derribado mientras misiles ucranianos impactaban sus objetivos. Esos drones pudieron haber sido enviados con el objetivo específico de confundir las defensas aéreas restantes de Rusia, obligando a que la atención se centrara en otro lugar que no fueran las trayectorias de los poderosos misiles que se dirigían hacia los sitios clave en Donetsk y Crimea ocupadas. Pero eso es solo especulación. Pero Putin y sus aliados se preguntarán cómo pasó esto y por qué Rusia no logró detener ningún misil ucraniano. En cuanto a lo que le depara el futuro a Ucrania, tal vez recuerdes que te dijimos que te explicaríamos lo que Ucrania cree que necesita para batir aún más récords con sus ataques de largo alcance en el futuro. Ucrania ya lo ha dejado claro varias veces. Más misiles occidentales destruyen más nodos militares clave rusos. Lo que Ucrania hizo del 6 al 8 de marzo es solo una muestra del daño que podría causar a Putin y su ejército si no tuviera restricciones. Más misiles, combinados con la eliminación de las restricciones sobre los ataques que Ucrania puede realizar usando armas occidentales, serían todo lo que Ucrania necesita para convertir misiles como el Storm Shadow y el ATACMS de simples causantes de daño en verdaderos factores decisivos. Por desgracia para Ucrania, Occidente aún duda. Aunque se ha solicitado a países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, los proveedores de misiles usados por Ucrania en uno de los ataques mencionados se muestran cautelosos a la hora de ir más allá. No quieren escalar las tensiones con Rusia, así que no suministrarán sus misiles en cantidades suficientes para causar daños mucho más graves de los que ya hemos visto. Eso es difícil de aceptar para Ucrania. Seguirá presionando, y con el desarrollo de Pelican y otras armas de largo alcance, compensará lo que muchos ven como un apoyo occidental mediocre. Ucrania tiene en mente la expansión, dice David Kirichenko en un artículo del 10 de marzo en Forbes. Esa expansión de su campaña de largo alcance es justo lo que veremos de Ucrania conforme avancemos en 2026. Kirichenko señala que ya hemos visto a Ucrania atacar hasta 1.300 kilómetros o casi 807 millas dentro de Rusia este año. Agrega que Ucrania ahora está atacando a Rusia más profundamente en su propio territorio usando armas que tienen más poder que los drones de largo alcance que ha usado en el pasado. Se invirtieron millones de dólares en la industria nacional de misiles, que ya produce armas como Pelican, que acaba de asestarle un duro golpe a Rusia. Vendrán más. Ya sea que eso incluya más misiles occidentales, como espera Ucrania, o no, Putin ha sido advertido. Todo lo que Rusia tiene que esté a menos de 1.000 millas de Ucrania se ha convertido en un objetivo. Esta vez, las instalaciones Shahed en regiones ocupadas de Ucrania. La próxima vez, los misiles balísticos ucranianos y los híbridos de misiles de crucero con drones podrían atacar objetivos aún mayores en Rusia. Por más de 4 años, Putin y sus aliados del Kremlin han aprovechado la superioridad numérica rusa para avanzar en Ucrania. Rusia lo ve como una lucha de humanos contra humanos, y Putin tiene mucha más carne de cañón para echar a la trituradora. Pero Ucrania acaba de cambiar toda la guerra. Pronto, los humanos podrían estar acompañados por robots humanoides con inteligencia artificial que parecen y actúan como soldados, pero son decididamente inhumanos. Rusia se quejará de que no se deben usar estos soldados robots en la guerra, pero Ucrania los usa porque debe hacerlo si quiere frenar en seco la embestida de Putin. En febrero de 2026, la empresa estadounidense Foundation hizo una entrega sorprendente a Ucrania. Esto era un arma. De hecho, 2 como nada que Ucrania hubiera usado antes contra Rusia. Foundation no envió drones, misiles nuevos ni rifles sofisticados que los soldados ucranianos pudieran usar contra las fuerzas de Putin. No.
entregaron 2 robots humanoides llamados Phantom Mark I, que la organización quiere que Ucrania pruebe en el frente contra Rusia. Una extensión natural de la guerra cada vez más automatizada que hemos visto en Ucrania hasta ahora, el cofundador de la empresa, Mike LeBlanc, afirma que el Phantom Mark I es tanto impresionante como aterrador. Con una apariencia vagamente humana, solo que completamente negro, este es un robot que camina como esperarías que camine un robot, y a medida que se desarrolle, será capaz de hacer todo lo que puede hacer un soldado humano. Phantom Mark I, impulsado por IA, puede aprender todo lo que cualquier persona en el campo de batalla ucraniano, desde reclutas hasta soldados especializados, ha aprendido. Si este robot funciona como la compañía espera, podría ser la solución a un gran problema que Ucrania enfrenta desde la invasión de Putin. Profundizaremos en ese problema después. Primero, pónganse en el lugar de un soldado ruso. Como miles antes y muchos miles después de ti, te ordenaron cruzar una de las enormes zonas de muerte de más de 15 millas que Ucrania creó. La mayoría no sobrevive, pero tú tienes un plan. Usa tus ojos, oídos y todo el resguardo que puedas encontrar para avanzar. Avanzas lentamente, a veces pasas horas escondido, mientras esperas a que el leve zumbido de los drones pase cerca de ti. Cada día avanzas poco a poco, evitando a los mortales drones de Ucrania en el proceso, hasta que finalmente llegas a tu objetivo. Estás listo para lanzar el asalto con algunos camaradas que también llegaron. Pero entonces lo ves, primero lejos, pero acercándose sin dudar. Disparas un par de veces antes de ponerte a cubierto. Te asomas y ves que aún se mueve, más cerca. Parece humano, pero algo no está bien. Al acercarse más, notas que la piel de este soldado es de acero sólido, pintado negro como la noche. En su rostro, no ves ningún rasgo aparte de un visor de vidrio polarizado que te recuerda a todas las películas de ciencia ficción que has visto en tu vida. Quizás recuerdes las palabras de Kyle Reese, famoso por Terminator, mientras disparas más tiros que no logran detener a esta monstruosidad inhumana. No se puede negociar con él, no atiende a razones, no siente piedad, remordimiento ni miedo, y absolutamente no se detendrá, nunca, hasta que estés muerto. Pronto entenderás la verdad de esas palabras. El fantasma Mark I está sobre ti y mientras lo miras con temor y asombro, no puedes evitar que te elimine. Mientras observas con tus últimos suspiros, ves al robot alejarse, continuando su lenta marcha hacia su próximo objetivo, insensible, imperturbable. Una pista devastadora de un futuro que prefieres dejar en manos de los títeres de Putin para que lo controlen. ¿Un poco dramático? Sí, pero con el Phantom Mark I, Ucrania ahora tiene un par de robots capaces de hacer realidad las peores pesadillas de ciencia ficción para una generación de soldados rusos. UKR Inform revela las especificaciones de esta nueva máquina aterradora. Un arma humanoide diseñada para parecerse a una persona real y brindar ventajas propias de una máquina sin vida que Ucrania puede usar contra los ocupantes rusos. El Phantom Mark I mide 1.8 metros, o 5 pies y 11 pulgadas de altura y pesa 80 kilogramos, es decir, aproximadamente 176 libras. Esto, que parece una ficha técnica, se refuerza con la velocidad del robot, que según Militangi es de 1.7 metros por segundo o 3.8 millas por hora. Eso es justo lo que se esperaría de un humano promedio y saludable. La diferencia está en lo que transporta este robot, ignorando su piel de acero negro y el visor todo lo ve. Lo que ni siquiera los soldados rusos que observan su inquietante caminar sabrán hasta que sea demasiado tarde es que el fantasma Mark I tiene una capacidad de carga de 40 kilogramos o aproximadamente 88.2 libras. En este momento, Ucrania está usando esa capacidad para transportar suministros, que su robot inhumano lleva de un lado a otro. Sin embargo, también abre más posibilidades. Actualmente, el fantasma Mark I se usa para reconocimiento y reabastecimiento. Mañana podría ser una bomba ambulante o un soldado inmóvil capaz de disparar a una posición rusa mientras las balas rebotan en él. Para añadir más comparaciones con Terminator, el fantasma Mark I funciona con inteligencia artificial. Aunque no sabemos mucho sobre esta inteligencia artificial integrada, sugiere que el robot humanoide ucraniano no requiere un soldado controlando cada movimiento. Las dudas sobre el alcance y las capacidades del operador podrían quedar fuera de discusión, como cualquiera en el Kremlin que se cruce con Putin, ya que la inteligencia artificial y el fantasma Mark I le permitirían actuar autónomamente y elegir sus propios objetivos en el campo de batalla. Después de todo, ya hemos visto que los drones impulsados por inteligencia artificial de Ucrania hacen muchas de las mismas cosas, ya que pueden identificar y atacar objetivos mientras están en pleno vuelo, lo que los hace tan adaptables como peligrosos en el campo de batalla.
Este es el potencial que ofrece el nuevo robot de Ucrania. Como mencionamos, el Phantom Mark I ahora se usa en tareas más benignas que cazar y matar soldados rusos. Todavía en las primeras etapas de prueba, este robot se está utilizando para misiones de suministro o para realizar reconocimiento a distancia, lo que sugiere que su visor le permite ver mucho más de lo que podría ver un soldado humano promedio. Mientras Ucrania prueba este robot en el campo, se realizan más pruebas y ajustes a nivel mundial. Foundation anunció que recibió contratos por $24 millones de la Marina, Fuerza Aérea y Ejército de Estados Unidos. Phantom está pasando por pruebas en fábricas y astilleros desde Atlanta hasta Singapur, según informa el medio, y está previsto que comience las pruebas con el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, que tiene la intención de empezar a entrenar a este nuevo robot para colocar explosivos, permitiendo que los marines puedan abrir brechas en sitios de manera más segura que nunca antes. El Phantom Mark I podría tener estas y más capacidades en el futuro. El uso de inteligencia artificial en el robot, que implica software, sugiere que podría conectarse y actualizarse como cualquier dispositivo computarizado en casa. Imagina que un día Ucrania actualiza el firmware de su robot y de inmediato, el Phantom Mark I pasa de patrullar y transportar suministros a irrumpir en posiciones rusas. Tal vez esto no se parezca tanto a un escenario de Terminator. Todo esto empieza a sonar un poco más como Neo en Matrix. Ucrania tiene motivos para probarlas. Hablaremos de ellos y de las implicaciones morales de que Ucrania use algo que Rusia dice que nunca debe usarse en la guerra. Antes de hacerlo, recuerda que estás viendo el programa militar. Hay mucho más contenido como este, así que asegúrate de suscribirte para que nunca te pierdas un video. Ya hablamos de los comentarios de LeBlanc sobre la necesidad de más automatización en Ucrania. Amplía esas declaraciones a la revista Time sobre su visión del Phantom Mark I en el ejército de Estados Unidos. ¿Cuántas ametralladoras calibre 50 tenemos? ¿Cuántos lanzagranadas? ¿Cuántos zombies? LeBlanc afirma que un humanoide permitiría interactuar con todo esto y abriría posibilidades en todo el ejército de Estados Unidos. Esto también aplica en Ucrania, donde Rusia ha generado desde el inicio de la invasión el problema adicional de la escasez de personal. Putin siempre ha contado con más soldados que Ucrania. Tras 4 años de combates y la hazaña de Ucrania de dejar fuera de combate a 1.287.000 tropas rusas, el país empieza a sentir presión por la falta de mano de obra. Según Radio Free Europe Radio Liberty, en diciembre de 2025, Ucrania enfrenta escasez de mano de obra porque defenderse de las fuerzas de Putin ha vaciado sus fábricas y granjas. Entre 6 y 7 millones de ucranianos han dejado su país para evitar ser reclutados para la guerra. La Organización Internacional del Trabajo dice que Ucrania solo tiene 1.6 millones de adultos en edad laboral, y la mayoría de ellos son mujeres. ¿Qué tan precisas sean estas cifras es debatible? No cambia el hecho de que Ucrania necesita encontrar una manera de enfrentar el problema de luchar contra un país cuya población es aproximadamente 4 veces mayor que la suya. Kiev Independent afirmó el 6 de enero que el uso efectivo de la mano de obra definirá quién gana la guerra en Ucrania para fines de 2026. Para Rusia, eso implica buscar formas más inteligentes de usar su ventaja que simplemente mandar más soldados al matadero. Para Ucrania, implica optimizar el uso de su mano de obra al cambiar a una estrategia centrada en máquinas más que en personas. Ahí es donde armas como el Phantom Mark I entran en juego. Aunque Ucrania solo tiene 2 de estos robots humanoides, son parte de un esfuerzo mayor por crear un ejército ucraniano más robotizado de lo que se pensaba al inicio de la invasión de Putin. En un artículo del 7 de marzo, la BBC explicó cómo Ucrania ha desarrollado un ejército de robots que está usando en este momento para defenderse de los avances de Rusia. Drones de reconocimiento y FPV patrullan zonas mortales en busca constante de fuerzas de Putin. En el mar, los vehículos de superficie no tripulados de Ucrania han dañado la flota del Mar Negro de Rusia y le permiten atacar objetivos marítimos que deberían estar muy fuera de su alcance. Y robots terrestres con ruedas y orugas, aunque es reciente esa tecnología, ya ayudan a Ucrania a entregar suministros, evacuar soldados y hacer ataques. Como le dice Oleksandr Afanasiev de la Brigada K2 del ejército ucraniano, a la BBC las guerras de robots ya están ocurriendo. Abren fuego en un campo de batalla donde un soldado de infantería no se atrevería a ir, pero un UGV, vehículo terrestre no tripulado, sí arriesga su existencia. El Phantom Mark I es un UGV con forma humana que podría solucionar un problema que, según el Consejo Atlántico, ni un ejército de robots puede resolver. El Consejo afirmó el 8 de enero que los drones no reemplazan a la infantería. Y eso es a pesar de las muchas ventajas que ofrecen en términos de preservación de personal.
Los drones no están diseñados para reemplazar a seres humanos a gran escala, en particular a la infantería. Vemos eso en cómo todavía se requieren soldados para los escuadrones de búsqueda y destrucción que Ucrania envía para lidiar con los infiltrados rusos. Los drones pueden ayudar a identificar las posiciones de estos infiltrados, pero son los humanos quienes tienen que sacarlos. ¿El Phantom Mark I podrá cambiar eso al alcanzar su potencial? Eso está por verse. Lo que sí hace ahora y seguirá haciendo en el futuro es añadir un nuevo elemento a un ejército de robots que, a pesar de su supuesta incapacidad para tomar y defender territorio adecuadamente, está ayudando a Ucrania a sacar el mayor provecho posible de sus soldados humanos. Para el 13 de marzo, United 24 Media informó que los UGV de Ucrania están realizando más de 7.000 misiones al mes, habiendo superado ese hito en enero. Para dar contexto, esos mismos UGV realizaron 2.931 misiones en noviembre de 2025 y 5.251 en diciembre. El uso de UGV está aumentando drásticamente en Ucrania, y esto viene acompañado de un incremento general en los drones que atacan objetivos rusos. En total, el comandante en jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Syrskyi, dijo en marzo que los drones ucranianos atacaron más de 105.000 objetivos rusos solo en febrero. Es posible que los robots no reemplacen totalmente a los humanos. Los drones y robots humanoides experimentales de Ucrania ayudan a reducir la presencia de soldados y equipo ruso, permitiendo importantes recuperaciones de territorio. Pero ahora, pasamos a un tema que mira hacia el futuro. Ucrania ha desplegado robots humanoides en el campo de batalla, pero la duda es si debería hacerlo. Actualmente, estos robots, aunque su concepto da miedo, se usan para reconocimiento y suministros. Ambas son actividades casi inofensivas que podrían hacerte preguntarte por qué alguien cuestionaría la moralidad de usarlos. Ya mencionamos lo que dijo LeBlanc sobre desarrollar robots capaces de manejar cualquier tarea de la infantería, incluso matar soldados. Ahí comienzan las preguntas. Estos robots no sienten dolor ni miedo. No requieren ser alimentados como un humano y matarían sin cuestionarlo. Sí, existen limitaciones técnicas y dudas sobre su uso práctico en el campo. Por ejemplo, aún desconocemos cuánta información de combate almacena un Phantom Mark I, y la posibilidad de que uno sea capturado por las fuerzas de Rusia genera preocupación sobre cómo uno solo de estos robots podría ser suficiente para poner una tecnología que Rusia absolutamente no debería tener en manos del Kremlin. Estas son preocupaciones prácticas, no morales, que quizás se solucionarían con un interruptor de apagado para el Phantom Mark I si se ve comprometido. Más intrigante es si Ucrania debería usar estos robots desde una perspectiva humanista. Ucrania y varios de sus aliados dirían que sí. Estos robots, si cumplen su potencial en combate, no sienten, temen ni se arrepienten. También podrías atribuir esas cualidades a Putin. Aunque Putin siente miedo, parece no importarle los millones de vidas que su obsesión por Ucrania ha destruido o trastornado. Tal vez una máquina insensible sea el mejor antídoto contra un dictador y su devastación. La revista Time también plantea el interesante punto de que incluso se podría argumentar que usar robots es lo moralmente correcto, al menos desde la perspectiva de Ucrania. La alternativa es traumatizar a toda una generación de personas, algunas de las cuales ni siquiera han salido de la adolescencia, por el resto de sus vidas al someterlas a los horrores que ha creado la invasión de Putin. La ausencia de sentimientos en un robot es una ventaja ante la crisis de salud mental que enfrentarán Ucrania y Rusia tras esta guerra. Si la tecnología como el Phantom Mark I puede ayudar a que algunas personas de Ucrania eviten el dolor de la invasión de Putin, entonces ¿por qué Ucrania no debería usarla? Existen varios contraargumentos como que el Phantom Mark I usa inteligencia artificial, y Ucrania podría enfrentar problemas como alucinaciones y uso incorrecto de datos. De nuevo, esto se inclina más hacia lo práctico que hacia lo moral, aunque ni siquiera queremos imaginar las consecuencias de que los posibles robots asesinos de Ucrania se salgan de control y ataquen a las personas equivocadas. Más preocupante aún, el uso generalizado de estos robots podría facilitar el inicio de una guerra, según la revista Time. Si no son soldados muriendo en las líneas del frente, entonces la guerra puede deshumanizarse hasta el punto en que lo único que importa es la tecnología que se está utilizando. La poca transparencia en el uso de esta tecnología es un problema que no se resolverá, ya que cualquier bando que emplee la próxima generación de soldados robot querrá mantener su tecnología en secreto. Aún así, imagina un mundo donde Putin pudiera destinar toda la superioridad financiera de Rusia frente a Ucrania a un brazo robótico. Ucrania se encontraría en una posición similar a la que está ahora, solo que sin la opción de desplegar humanos que pudieran luchar contra los robots. Todo esto es especulativo, y aunque el Phantom Mark I es impresionante,
aún no es lo bastante avanzado ni numeroso para crear ese escenario. Pero algunos pueden preguntarse si su uso representa otro paso hacia un futuro de guerra que va más allá incluso de los horrores que vemos ahora en Ucrania. Tal vez. Pero para Ucrania, depender más de la automatización y robótica es necesario. No habría sobrevivido tanto tiempo contra Rusia sin eso. Ucrania también está dispuesta a convertirse en un campo de pruebas para este tipo de tecnología, como ocurre con el Phantom Mark I, lo que genera más preguntas sobre si el país está siendo utilizado por naciones occidentales más ricas que proporcionan este tipo de tecnología, pero no entregan las armas que Ucrania necesita para combatir la agresión de Rusia. LeBlanc no ve mal que la guerra sea una competencia tecnológica. Las batallas de droides con drones sobrevolando y humanoides caminando unos hacia otros se convierten en un conflicto económico. Creo que eso es para bien, declara él. Por más debate ético presente o futuro, nada cambia lo que sucede en el terreno. El Phantom Mark I está en Ucrania. Es la primera vez en la historia de la guerra, mientras continúa el lento avance hacia una guerra completamente automatizada. Quizás el fantasma Mark I incluso ayude a Ucrania a acelerar su camino hacia la victoria, que empieza a parecer más probable mientras sus drones devastan a Rusia. Ucrania está aprovechando debilidades críticas en la red de combate rusa, y en nuestro video explicamos cuáles son y cómo las utiliza. Mira el video si quieres aprender más y suscríbete a The Military Show para ver nuestra cobertura de innovaciones tecnológicas en el campo de batalla ucraniano. Gracias por vernos.